grabar y vamos a compartir pantallita. Eh, bueno. Nosotros somos grupo 7. Vamos a dejar de una vez esto abriendo. ¿Qué más necesito hacer yo? Porque es que le toca a uno pensar. ¿Qué más nos toca hacer? Esto. Necesitamos diapositivas. En efecto, necesitamos diapositivas. Y vamos en este web. Tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia, bueno, no, les tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que ya tengo aprobación en la Academia de Oracle. O sea que en teoría yo ya tengo lo de Oracle. La mala noticia es que para activarles cuentas a ustedes me tocaba inscribirme al programa de Oracle. Me logré inscribir ayer y entonces me dice, ahora tiene que esperar a que vuelvan y lo acepten y toca esperar como otras 10 horas. Aparte de las que ya esperé desde ayer. Se demora 24 horas. Pero bueno, hay un tema, no alcancé a terminar de organizar los grupos, o sea, ya más o menos los distribuí en un archivo que tengo yo. Ahorita se los voy a crear en Slack, les voy a crear un canal por cada grupo, los voy a actualizar en la plataforma, pues para que ya puedan empezar a trabajar, organizarse entre ustedes. Pero no lo terminé porque ayer me llamaron pues de la universidad, como, oigan, necesitamos que se conecte ya, intentemos cuadrar esto. Lo logré cuadrar. Pero ahora, pues ahora toca esperar eso. Entonces, la práctica de Oracle la vamos a pasar al martes. Lo bueno es que como ayer vimos un montón de conceptos de nuevo, y hoy les voy a completar unas cosas más lo de GitHub, pues creo que conceptualmente vamos a quedar muy bien. Entonces, el martes iniciamos la clase con esta práctica. Probablemente no nos vamos a demorar más de media hora. Probablemente no lo vamos a hacer. Entonces, pues no me parece tan grave en la medida que conceptualmente estamos entendiendo la nube, conceptualmente, pero obviamente nos falta la práctica y demás. No, que yo me acuerde, el reto uno normalmente va en la semana 2. No, estoy loco. De hecho, yo estaba mirando en la plataforma y dense cuenta que vean, acá está lo de JavaScript con Ajax, bla, 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 bla. Estaba mirándolo con, oiga, muéstreme. Vean, acá está el tutorial de Ajax, que ese por ahí yo ya lo tengo descargado. ¿Qué más hay aquí? Vean, entonces acá está la sesión de Spring Boot. O sea, quiero mostrarles porque acuérdense que pues, nosotros llevamos el orden de acuerdo a lo que va en nuestra línea de tiempo, bla, 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 bla. Bueno, sí, mi experiencia ha sido malísima. Ese profesor es una mamera. No me deja ver después. Ay, qué mamera. Ay, después lleno esto. El punto es que el reto se ve como por aquí abajito. ¿Listo? Perdón, el reto uno se ve como por aquí abajito. Hasta donde yo sé, usted no tiene que entregar reto uno, ¿sí? No, 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 hasta donde yo me acuerdo, no. Eso va hasta la otra semana. O sea, a finales de la otra semana creo que se entrega el reto uno. ¿Listo? Pero hasta donde yo me acuerdo, esta semana todavía no. Lo que sí es bueno es que empecemos a llenar las bitácoras. Por eso les quiero dejarlo del grupo hoy ya listo, para que desde la otra semana empiecen a llenar las bitácoras y pues con las bitácoras es que vamos a hacer como, pues ya un poquito de seguimiento adicional, ¿vale? Pero que yo me acuerde todavía no. Hasta yo me acuerdo eso hasta la otra semana. Además, ¿por qué? Vamos a mostrarles algo chistoso. No, mentiras, no es chistoso, es triste, pero esas cosas pasan. A ver, ¿dónde estará eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, lo encontré. Resulta que ayer pues le alcanzaron a habilitar a varios profesores y estando en plenas clases, haciendo plenas prácticas, se cayó la nube de Oracle. Vean que este mensaje le enviaron 8 de septiembre a las 20 horas Zulu o UTC. 20 horas Zulu es la hora del meridiano de Greenwich. Nosotros estamos a menos 5 horas, o sea, fue a las 15 horas Colombia, a las 3:30 de la tarde. Llegó este mensaje porque ayer estando en prácticas muchos profesores pegaron el brinco, porque estando en plenas clases haciendo las prácticas, se cayó la nube. Oracle no se cayó la nube por completo, realmente se cayó fue el servicio de autenticación. Entonces, claro, las cosas que ya estaban montadas en la nube, las máquinas virtuales y todo eso que estaba en la nube, pues seguían funcionando normales, pero nadie podía entrar a la nube a modificar algo o hacer algo más. Entonces se cayó el servicio de autenticación y pues todos los que estaban haciendo ayer la práctica de Oracle, esas cosas pasan. Entonces, vean, ayer Oracle mandó el mensaje y bueno, perdimos, los servicios no estaban disponibles, lamentablemente, pues porque había un problema por acá dice autenticación, ¿sí ven? Y pues se cayó una región y esa región tumbó como otro poco de regiones.
Yo les he dicho que de todo lado pueden pasar errores, pero yo les digo que cuando uno comete un error o le falla algo, pasa algo, pues lo único que queda hacer es resolverlo. Vean, hasta los más grandes con toda la plata del mundo y con un montón de experiencia, vean, se les cayó el servicio de autenticación. Pues no es por justificarse cuando uno tiene un error, pero pues es normal que todos cometamos errores. Lo que pasa es que uno procura que el error no sea este nivel de impacto, pero todo nos puede pasar un error. Yo creo que el pobre man que estaba encargado de esto no va a dormir como en una semana. Normalmente eso le cae en cualquier cantidad de cosas, porque pues todos los clientes que se hayan quejado le van a chutar el pato al encargado o al área que estaba encargada de esto y que lo dejó caer y que no lo levantó a tiempo. ¿Listo? Después, bueno, menos mal ayer no hicimos práctica, menos mal no estaba activo ayer, si no hubiésemos perdido tiempo. Fue como chévere porque les pude explicar hartas cositas. Pero bueno, el resto de práctica no vamos a dejar para el martes. Yo vi que Andrés levantó la mano, dime. Profe, en el Slack, ayer yo fui a ingresar, me fui a registrar con mi usuario y cuando ya, pues con mi usuario de Google, me arrojaba un error. No me Pero dejaba es que no con... es con el de Google, yo les dije que tenía que ser con el de la universidad, con la cuenta institucional. Ok, Sí, yo les he dicho, ustedes se descuidan 2 segundos y no ponen cuidado a un detalle y vean, tiene que ser con la cuenta institucional, si no, no te va a dejar entrar. ¿Listo? Entonces con la cuenta institucional te deja entrar, no hay lío. vale. Igual lo bueno del Slack es que yo vi que se unió un montón de gente y lo bueno es que como enviaron la información en lito, los podía agregar a la gran mayoría y al grupo, o sea, al grupo 7 ya estábamos casi con toda la información organizadita. Entonces, pues chévere, chévere. Pues, lo que les digo es un buen canal de comunicación. Se utiliza un montón en empresas, entonces sí es bueno que vayan aprendiendo más o menos cómo se trabaja, cómo se organiza, qué cosas hay disponibles, por ejemplo, el responder por hilos, mandar en mensajes directos. Bueno, digamos que es bonito. A mí me parece que Slack es muy bonito y que facilita mucho la comunicación fluida. A veces WhatsApp es muy harto porque como WhatsApp es un solo canal, si la gente empieza a escribir mensajes y mensajes y mensajes, uno pierde un mensaje que no le interesaba, se escribió una mañana y cuando va y mira hay 50 mensajes después y uno como, "Ah, ¿dónde está el mensaje que yo necesitaba?" Por ejemplo, eso pasa en el grupo de profesores. Yo prefiero escribirles a ellos por Teams, pero pues la gente está ya como muy acostumbrada a WhatsApp. Entonces hay un grupo de WhatsApp de profesores y ahí donde escriben todo lo que pasa. La imagen que les acabo de mostrar fue porque un profesor la publicó ahí ayer. Pero a veces es como que alguien escribe algo importante, entonces yo lo miro en las notificaciones de WhatsApp y, uy, escribieron algo importante, ahorita lo voy a revisar. Me pongo a trabajar y me acuerdo a la hora y digo, oh, tenía algo que mirar. Y voy y miro ese chat y ¡frum! Eso pegan imágenes, sube errores, sube una falla o la otra. ¿Dónde está el mensaje que yo quería ver? Y empiece a echar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, por eso les digo que hay herramientas para las cosas. Si a mí me lo preguntan, WhatsApp es para tener a la familia y a los amigos, nunca para trabajar. De hecho, yo les he hecho a ustedes que yo intento no tener jamás un compañero de trabajo en WhatsApp. Y cuando alguien me ha escrito del trabajo, particularmente dictando clase, porque de la empresa nadie me escribe, yo saben que si me escriben por WhatsApp se ganan su regaño, para eso está Slack. Normalmente yo no guardo el número. O sea, como me escriben como, oiga, soy el coordinador de la Sergio Arboleda y tenemos una duda. Yo le respondo, le escribo, no borro el chat porque pues puede ser útil, pero no lo agrego. Porque yo soy muy receloso en la vida personal de uno, pues es la vida personal de uno, no tiene por qué tener al jefe en WhatsApp, qué mamera. O sea, uno no puede subir un estado parrañando con los amigos porque pues qué pena que lo vea el jefe, qué mamera esas cosas. Entonces yo intento como mi WhatsApp es para mi familia, para mis amigos y no todos, o sea, es como muy, yo creo que no tengo más de 30 personas en WhatsApp, o sea, el resto no los dejo entrar, o sea, intento ser como muy, muy limitado con eso para trabajar, para eso está Slack, están tipos, o sea, hay otras herramientas para trabajar. Entonces yo sí soy muy cansón con eso. Y aparte de lo que me gusta es justamente eso. ¿Vean? Yo puedo tener un canal para el grupo de ustedes, un canal para el otro grupo, podemos tener un canal, o sea, me refiero a las clases, ¿no? Grupo 7, grupo 3. Puedo tener un grupo, un canal para cada grupo de trabajo en particular. Lo que les digo, por ejemplo, uno puede llegar en Slack, de hecho lo voy a hacer de una vez como para que lo vean. Uno puede crearse sus propios canales. Entonces, por ejemplo, yo puedo crearme aquí un canalcito. Digo, no, no sé, necesitamos un canal que sea, por ejemplo, eh, vamos a ponerle Oracle. Es un canal, lo dejamos público, no lo dejamos privado y simplemente es por descripción. Dudas y conceptos relacionados a la nube de Oracle. De hecho, vamos a ponerle Oracle Cloud porque solamente Oracle puede sonar un poquito confuso. Esperen, pero creamos un canal.
es un canal al que todos vamos a tener acceso. Eh, pues yo creo que todos deberían poderse agregar. ¿Cómo así que a quién quiero agregar? Ay, Profe, ¿es posible que pueda compartir nuevamente el enlace de Slack para volver a hacer la configuración desde y toca que nuevamente? por ahí no lo tiene algún hito a la mano para que se lo pasen por favor mientras yo hago esto. Si no, ya ahorita te lo paso. Entonces, está esto, por ejemplo, yo puedo crearme otro canal. Oigan, me avisan si les están apareciendo estos o si no, yo ahorita miro cómo hago para que les aparezcan a todos. Por ejemplo, otro de dudas de backend. Vamos a crear dudas y conceptos de backend. Entonces vean que yo puedo crearme canales públicos sobre un tema de estudio donde todo lo que sea de backend y demás, gracias Rodrigo, todo lo que sea de backend y demás lo ponemos ahí. Bueno, pero creo que si no les aparece, me confirma alguno, por favor, entrar en la cárcel si les está apareciendo estos que estoy colocando. Si no, yo ya les digo cómo se hace. Y voy a crearme un canal que, por ejemplo, lo va a llamar Frontend. Dudas y conceptos de frontend. Dudas y conceptos de frontend. Entonces, son cosas públicas, pero si solamente la duda es de frontend, pues no la coloco en cualquier otro canal, la coloco en el canal que es, en el canal de frontend, en el canal de backend, en el canal de Google Cloud. No están visibles, frescos, que eso se arregla rápido. Arroba channel. Uy, lateral. Lateral. Me sentí como puertorriqueño, comiéndome la R. ¿Listo? Entonces, aquí está. Entonces creo que si le dan clic a este, ahí los va a agregar. ¿Sí ven? Y listo. Ya entonces vean lo bonito que es. O sea, uno puede organizar su trabajo, canales de comunicación. Esos son canales donde van a estar todas las personas de los dos grupos. Entonces, si alguien coloca una duda en el frontend, o le puedo responder yo, o cualquier persona de los dos grupos que ya de pronto haya resuelto esa duda, o sepa la solución, o haya tenido el problema y la haya tenido que pilotear. Vean que acá todo el trabajo se hace colaborativo. Entre todos nos ayudamos, hay colaboración, hay un canal para avisos varios, hay un canal si quieren poner memes y cosas chistosas. Vean, por ejemplo, acá este colocó una cosa chistosa. Eso, para eso sirven normalmente los canales de random. De hecho, no lo había visto. Estatus del cat, continuo. O sea, eche para adelante. Entonces, si ven, normalmente los random es donde se colocan memes y cosas de humor en las empresas. Eso es parte de como el buen ambiente de trabajo, es que la gente también pueda colocar cosas chistosas y cualquier persona los pueda ver. Entonces, hay un canal dedicado a ese tipo de cosas y vean que lo generó por defecto. Entonces, realmente existen como canales para todo, existen cosas para todo, es bien bonito. Yo aquí puedo ver mis threads, entonces puedo saber cuáles son los hilos que están creados, puedo ver los mensajes que no he leído, de hecho es muy chistoso porque ya lo leí, no sé por qué marcas read, no sé por qué me parece como no leí, si ya uno lo cree yo y el otro lo leí, pero bueno, ese también está aquí. Entonces, vean que organiza mucho el trabajo en una empresa. Grupo privado para el uno, grupo privado para el otro, pues de lo que tú quieras hablar lo vamos organizando. Entonces, ¿entienden? Se dan cuenta que esto es mucho más eficiente que trabajar con WhatsApp, es muchísimo. Es que Discord está basado en Slack, o sea, Slack sacó una versión de software libre y Discord la cogió, modificó cosas y ya. Pero Discord está basado en Slack, ¿vale? Pues por eso es que son similares, tal cual. Pero vean, es muy organizado para trabajar y todo, es muy bonito. Por eso es que las empresas ahora utilizan esto. Pues ya uno no tiene que darle el número al CF ni a los compañeros, no tiene por qué. Y de hecho, por aquí yo los puedo llamar. Vamos a joder a Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Ya que habló, ya se llevó el bulto. ¿Dónde está Gabriel? Gabriel Álvarez. Tú no estás acá, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Para me escribiste? No, Felipe se agregó. ¿Y por qué no veo acá a Gabriel? Macho, lo buscamos. Direct messages.
Ah, por aquí está Gabriel Álvarez. Entonces, Gabriel, que fue el último que habló, en casos extremos, ay, pero eso está en la versión paga. Solo quiero probar una cosa. Si yo necesitara a Gabriel muy urgente, vean que yo no necesito el número. Si ven que acá hay un cosito de llamar, no me vaya a contestar. Pero aquí, en este momento, yo estoy llamando a Gabriel. ¿Ven? Entonces yo puedo agregar más personas a la llamada y acá lo estoy llamando, puedo compartir pantalla, puedo hacer lo que se necesite. Entonces uno no tiene que pasarle ni siquiera el número de los compañeros. Cuando uno está en su horario de trabajo, uno le puede decir como, oiga, le puedo marcar, es que tengo una dudita y ya se llama uno por aquí, se puede compartir pantalla, no hay necesidad de crear link en ninguna otra plataforma, pero tampoco hay que darle el número a las personas. Entonces yo sigo que eso es muy importante porque uno tiene derecho a tener una personal aislada del trabajo y nada más harto que uno que tener que limitar cosas o esconder cosas que de pronto no sean tan bien recibidas en el trabajo, pues eso es como feo. Entonces, yo sí soy como muy crítico a esas cosas de pues, uno poder trabajarlo más tranquilo y tener como espacios muy separados para todo. Entonces, para que vean todas las ventajas que tiene aquí, no les cuento más, lo cacharrean, lo prueban, pero es para que se den cuenta que pueden organizar muy bien su trabajo en equipo y que si un día necesitan llamarse, se llaman por ahí, no tienen que tenerse en WhatsApp, no tienen que armar grupos, no nada. Pues me parece más bonito así, por eso es que yo jamás le doy WhatsApp a nadie, es muy, 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 muy personal y creo que es como una mejor forma de llevar las cosas en la vida, ¿saben? Pues yo soy muy cansón con eso. Yo soy cansón con muchas cosas, creo que se han dado cuenta, y entre esas es, uno tiene que separar muy bien la parte laboral de la vida personal. Es bien importante. Da mucha tranquilidad y paz mental. Eso es bueno tenerlo en la vida. ¿Listos? Entonces, bueno, ya habiendo organizado todo eso y ya habiéndoles mostrado que hasta la nube de Oracle falló, no hay mal que por bien no venga, no perdimos tiempo ayer en eso. No hay mal que por bien no venga. Vamos a seguir hablando un poquito de cosas de nube y vamos a pasar a hablar de GitHub porque pues quiero que todo les quede súper, súper organizado. Em, pues vamos a empezar a hacer un ejercicio o una cosa que es una explicación que obviamente está lejos de estar en las diapositivas, no está en las diapositivas, pero que me parece importantísimo que se las aprendan. Y es cómo se hacen arquitecturas, es un bosquejito, ojo que yo no soy experto en nube, estoy lejos de ser experto en nube, pero pues uno trabajando aprende muchas cosas, lee muchas cosas, practica algunas cosas, y entre esas cosas alguna vez me tocó practicar algo y pues fue cuando aprendí que esto realmente funcionaba muy bonito y eso que no me tocó hacerlo a tan gran escala y con todo eso me funcionó bastante bien. Eh, y es el tema de arquitecturas, se llama arquitecturas de alto desempeño, ¿listo? ¿Se acuerdan que yo un día les decía, el problema del día sin IVA fue algo que resolvieron hace como 15 años en el mundo y es una forma relativamente simple? Hoy les voy a explicar por fin eso a los que no se los he explicado, porque en Ciclo 2 algo también les mencioné de esto. Pero es para que se den cuenta que si vamos entendiendo todos los conceptos de qué es HTTP, de qué es una máquina virtual, de qué es la nube, o sea, yo sé que les he explicado un montón de conceptos, yo soy consciente de eso, pero es que si ustedes van entendiendo esto, créanme que el día que vean cualquier aplicación, solo con verla, eso debe estar construido así, 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 para que funcione así. Si ustedes llegan a ese nivel, yo me voy satisfecho de este ciclo. Más que solamente aprendan a programar, es que también aprendan como las cosas necesarias para que los proyectos sean exitosos, tanto a nivel de las decisiones técnicas, uso de nube, el diseño de las arquitecturas, el entender por qué ciertas cosas deben estar de cierta manera para siempre funcionar, y pues en segunda instancia, pues que aprendan a trabajar en equipo, a manejar un Jira, ahorita que vamos a hablar de GitHub, que aprendan a utilizar un Slack, a comunicarse. Vean, créanme que un lenguaje de programación ustedes lo pueden aprender y lo pueden seguir estudiando y probablemente van a poder hacer muchas cosas. Pero si no tienen todos estos conceptos, pues se quedan solo como programadores y ya nunca salen de lo que es ser un junior o lo que es como echar código ahí a lo que le digan a uno y ya. Cuando uno quiere como ascender un poco más, hacer cosas como llegar a un senior, ser un líder de equipo, hacer arquitecturas, pues todos esos conceptos tienen que estar más que claros. Además de todo lo que es saber trabajar en equipo, saber hablar con los otros, saber explicarle a los otros. Hay muchas cosas que uno tiene que desarrollar como habilidades para que la vaina como programador realmente funcione muy bien. Eso no solamente sentarse a echar código y ya, sino que hay unas cuantas cositas alrededor. Esta es una de esas cositas que estoy seguro que les va a gustar y espero que les guste mucho.
Entonces, teníamos este dibujito ayer, decíamos que él tenía un navegador web que a través del HTTP, que es como el carrito, es un protocolo de red, viaja el código HTML que se le pinta a él en la interfaz gráfica y el que envía ese código HTML pues es un servidor de frontend, pero él ese HTML lo puede llenar con información que obtenga a través del backend y pues de la base de datos, sacamos información, con eso alimentamos, construimos el HTML y el usuario lo ve en su navegador. Decíamos que esta era como la arquitectura genérica de una aplicación web, siendo Internet pues nuestro canal de comunicación y el HTTP pues el carrito que se mueve a través de ese canal de comunicación. ¿Listo? Pero entonces nos llegó el problema. Tenemos una gran superficie, ya pongámosle el nombre que queramos, tiendita grupo 7. Entonces tenemos una gran superficie y llegó el día sin IVA. Independiente de quién se lo haya inventado, si fue decisión del gobierno, decisión del gremio, no importa, nos caló un nuevo día sin IVA. Y entonces resulta que ya no tenemos un cliente, sino que acá nos empiezan a llegar un montón de clientes que se quieren conectar para comprar cosas, porque como está en oferta, normalmente acá uno dice oferta y todo el mundo, no solamente Colombia, ¿no? Uno dice en el mundo oferta y más se mueren en decir que hay ofertas cuando hay un montón de usuarios conectados. Entonces vamos a suponer que aquí llegaron muchísimos usuarios. Chan, 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 llegaron muchísimos usuarios. Y esos usuarios a través de Internet llegaron y dijeron, yo quiero conectar a la página tal, vamos a decir que nuestra página se llama www.tienda.com y va a estar asociada a la IP de este servidor, ¿listo? Al servidor de front. Entonces viene chan, 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 y todos se conectaron a Internet, pero todos como van para la misma página, aunque todas las conexiones vengan distintas de Internet, a la final Internet va a redireccionar todas hacia el mismo servidor, ¿cierto? Entonces, todas las personas están en distintos computadores, en distintas máquinas cliente, pero cuando se van a conectar, todas van a converger al mismo servidor. Por eso decimos que hay un problema de convergencia, porque todas las conexiones a la final van a converger al mismo punto, al mismo servidor de frontend. ¿Qué quiere decir? Que este servidor de frontend, en vez de procesar una petición al tiempo, le toca procesar 5, 10, 20, 100, 1000, 100.000, 1.000.000. Va a empezar a procesar un poco de peticiones al mismo tiempo. Claro, cuando estábamos haciendo una sola petición, el servidor funcionaba bien, respondía todo funcionaba bonito, toda la información estaba llegando, todo iba súper bien. El servidor estaba respondiendo a toda la petición. Pero cuando nos saltamos al nivel de 1.000.000, él ya empieza a decir como, pere, tantico, una cosa es que yo atienda a una persona al mismo tiempo en mi tienda y otra cosa es que me lleguen 100 personas al mismo tiempo, cada uno pidiendo quizás algo diferente, pues yo me saturo, yo ya no puedo responder a tantas peticiones. Normalmente el del frontend es el que menos va a sufrir, sufre, pero es el que menos va a sufrir, porque finalmente es una interfaz gráfica que como ya aprendimos, modelo vista controlador, básicamente la interfaz gráfica lo que hace es salir e ir a invocar al controlador. Entonces, hasta ahí, pues no tenemos nada grave. ¿Listo? Va a ir como a intentar pegarse al controlador. ¿Quién es el que más va a sufrir? Pues el que más va a sufrir es el backend. Porque, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi cursorcito? ¿Qué le dio a esto? Se quedó pegado. Ya. ¿Qué le pasó? Ah, uy, es que perdí el cursor por un momento. Entonces, ¿quién es el que más va a sufrir? Pues si el frontend manda las mismas peticiones al backend, este man se va a llenar de las mismas peticiones. El problema es que el backend, como el backend es el que se conecta a la base de datos, es el que está en cierta medida es el que está como pendiente de los modelos de conectarse a la base de datos y todo, pues este man del backend empieza a sufrir pues un montón de peticiones y por cada petición procesa una lógica, va a la base de datos, construye datos, hace cálculos para poder responder cada una de estas peticiones. Entonces, es tenaz, es tenaz, es tenaz, tenaz. Espera un segundito. Entonces, listo, ya. Entonces, básicamente ahí empieza la complicación. ¿Cuál fue el problema del día sin IVA? Pues claro, si empiezan a llegar muchas peticiones a este servidor de backend, aunque no hubiera sido la intención, esto pareció un ataque de negación de servicios. O sea,
fue tanta la gente que se conectó que es como si hubiera simulado un ataque de negación de servicios. Llegaron tantas peticiones que el servidor dijo como, no voy más, no puedo procesar nada de esto. O sea, se están dando garras, están llegando muchas peticiones, se están pidiendo demasiada información. Yo ya no puedo más, me rindo y ¡pum! Servidor para abajo. Ese no fue solamente el problema. El problema es que como no tenían bien diseñada la arquitectura, volvieron y lo levantaron, volvieron usuarios para abajo. Volvieron y levantaron, volvieron usuarios para abajo. ¿Cuál fue la decisión? Bloquee la página y vaya dejando entrar ya los primeros 10 y al resto póngalos en una fila. ¿Por qué más? 3 filas de 8 horas porque el servidor no soportaba cantidad de usuarios. ¿Entendido el problema viéndolo así? ¿O alguno tiene alguna dudita del problema? Del problema. ¿Entendidos todos cuál fue realmente el problema o dónde empieza a ubicarse el problema? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, uno podría decir, profe, hagamos la escalabilidad vertical. Cojamos este servidor y le hacemos escalabilidad vertical. Entonces, le podemos poner más RAM y más disco duro. Si ese servidor está en la oficina, es decir, acuérdense que cuando está el servidor en físico lo llamamos on-premise. Si está en on-premise, si está en la oficina, eso es lo que les voy a explicar, lo que es escalabilidad vertical. Yo ayer no les expliqué eso, igual ya se los iba a volver a explicar, pero ayer yo se los expliqué, creo que aquí no se los expliqué, sí, esto es escalabilidad vertical, ven, ayer se los expliqué. Es que uno coge una capacidad y se la aumenta. Ustedes en sus casas, cuando arreglan su computador y lo quieren mejorar, ustedes normalmente hacen escalabilidad vertical. Póngale más RAM, póngale más disco duro, cambien el procesador por uno mejor. Eso se llama escalabilidad vertical, ¿listo? Ayer sí la hemos visto. Not from my side. Entonces, acuérdense, esos son premise. Si está el servidor on-premise, pues imagínense que agregar esa RAM y agregar ese disco duro significa montes en una moto, en un carro, en una cicla, montes en algo, salga corriendo a alguna tienda donde se vendan estas cosas, compre RAM, compre disco duro, devuelva hacia la oficina, apague el servidor, póngale las memorias RAM, póngale el disco duro, prenda el servidor, configúrelo para que coja este nuevo hardware e intente volver a levantar la aplicación. ¿Cuánto creen que se demora uno haciendo esto? Un montonón de tiempo. Y normalmente cuando uno está afanado es cuando más aparece el trancón, más se demora el vendedor en general la factura. Y si yo llamo, se van a demorar más todavía. O sea, esto es un despelote. Entonces empiezan a existir los problemas. Pero, entonces, eso, ¿cuál es el problema de la escalabilidad vertical? Primero, se demora. Not from my side. Entonces, básicamente eso es ahí. O sea, es una vaina tenaz. Entonces, en la escalabilidad vertical, primero se consume un poquito más de tiempo cuando está un premise. Y segundo, pues es agregar un poquito. Ok, so guys have a nice weekend. Sí, reunión de 2 minutos para tomar una decisión. No sé si ustedes escucharon que en algún momento dije como not from my side, es como tiene alguna objeción, no por mi lado, no por mi lado, listo, se fue. 3 minutos de reunión. Así funcionan cosas, muy prácticos. Entonces, no funciona como muy buena idea. Si lo llegamos a tener en la nube, que yo seriamente dudo que tengan cosas en la nube porque si no lo hubieran resuelto bien. Si lo tienen en la nube, más duro les doy en este momento porque era más fácil resolver el problema. Si está en físico, lo único que podemos hacer es o comprar un nuevo servidor que demora un montón en llegar o intentar hacer escalabilidad vertical, potenciar la máquina que está. ¿Cuál es el problema de potenciar la máquina que está? Es como cuando alguien está cansado y le oye un Red Bull o un Monster o cualquiera de esas bebidas energizantes que la gente toma. Básicamente es como le voy a hacer un poquito más rápido, pero es un poquito. Entonces ya puede soportar de pronto no 100 peticiones, sino 150. Pues si me están llegando 1 millón, eso a la final no resuelve ningún problema. Entonces la escalabilidad vertical no es mala mejor opción. Incluso si está en la nube, que hacer escalabilidad vertical, que acuérdense que en la nube, como eso es una máquina virtual, es simplemente entrar y darle que es entrar y darle como clic en aumentele, 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 incluso con que hacer escalabilidad vertical en la nube es fácil, pues no es útil porque aumenta un poquito la cantidad de peticiones, pero no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Entonces digo, como me están llegando un montón de peticiones, voy a cambiar mi arquitectura. Pero esto funciona en la nube. Ojo que todo esto que estamos hablando se resuelve con computación en la nube. O yo lo sé resolver con computación en la nube. Entonces yo digo, acá está mi punto de conexión, ¿cierto? Entonces esta conexión aquí
Todo esto que va a estar de aquí para atrás, esto va a ser nube, ¿listo? Va a ser una arquitectura en cloud. Pues mi servidor, mi frontend ya es una máquina virtual, es una instancia montada en cloud, tiene el frontend. Y resulta que tengo un backend, otra máquina virtual que tiene el backend. Resulta que yo puedo decir, voy a resolver el problema con escalabilidad horizontal. ¿Por qué se le llama escalabilidad horizontal y vertical? Piensen que vertical es como que yo tengo algo y cada vez le agrego más cosas, es como hacerlo crecer hacia arriba. Piensen que es una casa y cada vez que la intento escalar es pues que le estoy poniendo más pisos. Esto se llama escalabilidad vertical. Escalabilidad horizontal es más fácil de entender. Si yo tengo un computador y el computador se está quedando colgado, si yo tengo el suficiente músculo financiero, compro otro computador, lo pongo al ladito y hago que él también procese. Y si de pronto necesito más, compro un tercer computador y lo pongo al ladito y él también procesa. Entonces, a eso le llamamos escalabilidad horizontal, porque en vez de potenciar una máquina, lo que voy a hacer es colocar más máquinas para el procesamiento. Entonces, vertical, una sola máquina, le agregamos cosas para que se vuelva más fuerte. Horizontal, vamos a crear varias máquinas donde esas máquinas todas van a servir para procesamiento. Por eso se llama escalabilidad horizontal. Aquí lo voy a dibujar y no saber horizontal, pero ya entienden por qué se llama horizontal, porque es poner una máquina al lado de la otra. Pues acá por la forma de la pantalla, pues me queda más fácil pintarlas una encima de la otra, pero van a pensar que están horizontalmente, que están una al lado de la otra, ¿listo? Entonces resulta que yo tengo ese servidor 2 y yo digo, no, el servidor 2 está muerto, de pobre man le están dando muy duro. Pero vamos a poner este color azulito que no lo hemos utilizado. Entonces yo digo, voy a hacer una copia de este servidor, voy a hacer como una réplica, un clon de ese servidor, copia, como lo queramos llamar, ¿listo? Entonces vamos a sacarnos a este man, es una copia, un clon, la palabra que queramos utilizar. Entonces voy a crearme un servidor 3, y ese servidor 3 que va a tener el mismo código de backend que tiene servidor 2, es una copia, tiene exactamente el mismo código, se llama diferente, pero es una copia, esto es como un cloncito. Y resulta que como son máquinas virtuales, por eso les digo que todos los conceptos que hemos visto son importantes, como que todos son máquinas virtuales y yo puedo crear todas las máquinas virtuales que quiera, siempre y cuando tenga la plata para pagarlas. Obviamente, en un día sin IVA, que se supone que no va a vender un montón, pues debería haber el suficiente dinero para vender, para comprar estas máquinas. O sea, va a pagar un día de uso. Supongamos que yo digo, voy a probar con esta cantidad de máquinas, voy a clonar solo 2 máquinas más. Ambas con exactamente el mismo código del backend. Ya no tengo una máquina, sino tengo 3 máquinas, ¿sí? Una máquina al lado de la otra. Entonces se llama escalabilidad horizontal. Pero no es suficiente porque pues por ahora mi servidor de frontend se conecta a un solo servidor de backend. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos una persona, o bueno, necesitamos un trabajo que todos ustedes estoy seguro que lo conocen. De hecho, voy a borrarme esta linecita roja, la verdad. Para hacerla más bonita. Entonces resulta que yo ya no conecto el frontend a un servidor de backend, sino lo voy a conectar acá a un puntico intermedio. Ese puntico intermedio se va a llamar un balanceador de carga. Va a hacer un par de cosas antes de esto. Básicamente es aprender a dibujar. Llegué a viejo y no aprendí a dibujar. Para tener más espacio de escritura. Entonces, esto se llama un balanceador de carga. ¿Listo? ¿Qué es un balanceador de carga? Yo creo que todos ustedes han ido a un supermercado grande, de los grandes, de los grandes. Y resulta que hay 5 cajas, digamos, y hay una fila larguísima. Entonces, normalmente cuando eso empieza a pasar, a veces está automático, pero vamos a pensar que este no es automático, sino hay una persona. Hay una persona del supermercado que está al inicio de la fila. Entonces, está la fila, están las cajas. Entonces, la persona, a medida que va viendo cómo se desocupan las cajas, va redireccionando. Entonces, llega uno y dice, usted por favor vaya a la caja 1, usted por favor vaya a la caja 2, usted por favor vaya a la caja 3.
Está en la fila. Si la primera caja que se desocupó fue la caja 2, dice, por favor, usted siga la caja 2 y a medida que se van desocupando las cajas, él va redireccionando a las personas. Todos han hecho alguna vez mercado o han comprado en alguna tienda y probablemente han visto ese comportamiento, ¿cierto? Que dependiendo de la caja que se vaya desocupando, a uno lo van redireccionando a esa caja como para hacer un poco más eficiente el flujo de la fila. Todos hemos visto eso, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Eso es un balanceador de carga. Esa persona es un balanceador de carga. Está balanceando la carga de cada una de las cajas. Incluso yo algunas vi un supermercado que organizaba las filas por caja. Entonces, venía una fila larga y a cada persona la iba moviendo a una fila de una caja específica, de tal forma que todas las cajas básicamente tuvieran casi que la misma fila, pero también iba mirando los productos. Entonces, si a esa caja le mandé un carrito con muchos productos, pues va a ser como el equivalente a 3 personas con poquitos productos. Entonces va organizando la carga de las filas, ¿listo? Eso es un balanceador de carga. Eso es una persona que balancea cargas. A cada una de las cajas le manda como la misma cantidad de carga para que vaya procesando y vayamos desocupando la fila. Bueno, es el mismo concepto en la nube. Hay un balanceador de carga donde él lo que hace es tener, él más o menos sabe cuánto es el nivel de procesamiento o de ocupación de recursos que tiene cada una de estas máquinas. Y básicamente ese balanceador de carga es el que se conecta con las máquinas del backend y dice, llegó una petición, voy a mandarla a esta máquina porque es la que está más desocupada. Llegó otra petición, ¿cuál es la máquina que está más vacía? Por ahora puede ser 3, mándelo aquí. Llegó otra petición, ¿cuál es la que está más vacía? Mándelo aquí. Llegó otra petición, ¿quién es la que menos está consumiendo? Servidor 3, mándelo a servidor 3. Llegó otra, ¿quién es la máquina que menos consumo tiene en este momento? Tal. Y él empieza a redireccionar peticiones a cada máquina dependiendo del nivel de carga que tengan. La máquina con menor carga le asignó la siguiente petición. Listo, ya no tenemos una máquina, sino 3 máquinas procesando. Pero eso no es todo. Resulta que yo en la nube puedo configurar el balanceador de carga y decirle, usted como mínimo me va a tener 3 instancias, 3 máquinas que tienen el mismo código del backend, o sea que independiente a dónde redireccione, pues estas instancias de backend van a dar el mismo resultado. Pero yo lo puedo configurar y decirle, le voy a permitir autoescalamiento. El autoescalamiento es que si estos 3 servidores se están viendo colgados, yo le doy opción a la nube, que la nube lo haga de forma autónoma y se cree todas las máquinas de backend que considere necesarias. Si él necesita otro servidor 5 de backend, yo le doy la libertad para que él lo cree, para que la nube lo cree solito como una copia de los otros y que el balanceador de carga lo agregue a su posibilidad. Es como si la fila está muy larga, habrá más cajas. Tiene la libertad de abrir más cajas. ¿Cuántos puede crear adicionales? Yo le puedo poner un límite o lo puedo decir, le puedo decir, hágalo sin límite. ¿Cuál es el problema, obviamente, de agregarlo sin límite? Pues que cada una de estas máquinas empieza a costar un montón de plata, pues porque va a estar procesando todo el día, pues tranquilamente nos va a sumar $200 a la factura. Entonces va a sumar 800.000 pesos. Pero si yo con esa máquina vendí 5 millones de pesos, pago los 800 tranquilo por mantener los clientes y vender los 5 millones, en vez de irme de tacaño, no pagar la máquina y perder un poco de clientes y ventas. Pues eso es como una decisión que uno tiene que tomar. Entonces yo le puedo dejar a un autoescalamiento y simplemente a medida que se vaya llenando, a medida que vayan llegando más peticiones, si los servidores que existen no van dando abasto, él simplemente, uy, quite, ya. Básicamente, él va a seguir creando nuevas máquinas virtuales, nuevas instancias, nuevos servidores con el mismo código que tienen todos los otros de backend. Bienvenidos a la escalabilidad horizontal con balanceo de carga. Ya con este concepto se resuelve el problema de la caída del día sin IVA. Ahora, ¿dónde viene el segundo problema? Claro, todos estos backends, en este momento de la historia, se están conectando a la misma base de datos. ¿Sí? Todos se están conectando a la misma base de datos. Entonces resulta que ya tenemos una forma a través de hardware de resolver un problema de peticiones. Claro, si además en el código yo tengo ciertos errores, pues va a ser un código con error que va a estar en todas las máquinas que yo cree. Entonces normalmente cuando uno tiene problemas de desempeño, hay una forma de resolver física, que es agregar más servidores, pero también tiene que haber una revisión del código y de ciertos procesos donde yo digo, ese proceso es un poco lento, puedo generar un código o puedo pensar un código donde ese proceso se haga más rápido. Claro, si yo hago más rápido un proceso, pues va a ser más rápido en todas las máquinas, más clientes puedo atender
atender y menos costo voy a tener por cada cliente que atienda, porque es menos tiempo de procesamiento, pues menos pago en nube, ¿listo? Entonces, hay distintos puntos de optimización, pero en una emergencia, vean, replique todos los servidores que quieran la nube y atienda a todo el mundo. Vamos a pagar más en nube, pero va a ser más lo que vamos a vender y vamos a tener mayor satisfacción del cliente. Si a mí me lo preguntan, yo escojo la decisión de monte esa vaina cloud y ponga y replique todo eso. Por eso les digo que estoy casi seguro que ellos no tenían cosas montadas en cloud, o si las tenían montadas no tienen ni idea de cómo funciona cloud y cómo resolver un problema con alta disponibilidad. Lo peor es que todo este balanceador de carga, la configuración del autoescalamiento, todas esas configuraciones son interfaces gráficas en la nube de quiero este producto, sí, lo voy a pagar, quiero este producto, sí, lo voy a pagar, conecte con este. O sea, todo es configuración en interfaz, en formularios, en interfaces gráficas de configure siguiente, 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 pase la tarjeta de crédito a 24 cuotas y ya. No es más. Eso es algo que cualquier persona que medio haya cacharreado en nube podría medianamente haber hecho. Pues una persona que sea experta en nube y lo sepa hacer bien, pues obviamente configura esto súper bien y resuelve el problema. Le cuesta plata a la empresa, pero es más lo que va a ganar. Así se resolvía el problema del día Sirio, con escalamiento horizontal. Entonces vamos al último problema. Resulta que de pronto tenemos demasiados servidores, pero todos están mandándole peticiones o queries a la misma base de datos y este servidor también se empieza a colgar. Hacemos un proceso similar, pero en este caso se llaman bases de datos espejo. Y es que yo voy a crear otro servidor de la base de datos. Lo que pasa es que este es el último paso que uno hace porque hay un pequeño problemita aquí. Yo puedo crear varios también servidores de bases de datos y de igual forma aquí ya no voy a hacer, oh, me quedé sin espacio, voy a tener que borrar este pedacito, voy a tener que borrar aquí una cosita. Yo ya no voy a conectarme a una base de datos propiamente, sino que aquí va a volver a existir como una especie de balanceador de carga, donde él va a balancear a cuál de los, por ejemplo, tres servidores de bases de datos se va conectando. Yo puedo hacer balanceo de carga a todos los niveles que quiera. Lo que pasa es que acá hay un problema con las bases de datos, y es que aparte de que el balanceador de carga me distribuya trabajo por bases de datos, aquí tiene que haber un proceso de sincronización todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a diferencia del código, pues que yo programé un código y yo lo subí y es el mismo código en todas las máquinas, la base de datos, si yo actualizo o modifico la información en la base de datos en el servidor de base de datos 1, si yo modifico lo que está en 1, pues ese cambio se tiene que actualizar en 2 y en 3. Por ejemplo, el valor del inventario. Si yo aquí tengo el inventario en 100 y compraron 5 y esa compra se registró en esta base de datos, ese campo que se cambió en esta base de datos tengo que sincronizarlo para que se cambie aquí y también se cambie aquí. Se llaman bases de datos espejo. Hay que hacer una configuración. Eso pues es configurable, no me malentiendan, no es que sea súper difícil, sino que hay que ser muy cuidadoso, porque acá solamente sacar copias y se acabó. Acá aparte de sacar copias hay que hacer un proceso para que siempre se sincronicen las bases de datos. Cada cambio en esta base de datos hay que sincronizarlo en las otras dos. Cada cambio en la base de datos 2 se tiene que sincronizar en las otras dos. Cada cambio en la base de datos 3 pues hay que sincronizarlo en las otras dos para que, por ejemplo, un valor del inventario o un precio o una promoción o lo que sea, si yo lo cambio en una, pues se cambia en las otras tres. Como el usuario lo está haciendo desde un frontend, entonces el frontend va a conectarse aquí. Aquí va a mandar a cualquier servidor y de cualquier servidor va a mandar a cualquiera de estas. Entonces uno no sabe en cuál base de datos va a terminar llegando la actualización. Entonces cada vez que se actualiza una hay que sincronizar las otras. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero pues se puede hacer. En el caso, ese es el caso más raro y es que el frontend se sature. Como el frontend normalmente lo que hace es mandar peticiones, la carga más dura la suele tener el backend, la segunda más dura la tiene la base de datos, el frontend normalmente es el que menos tiene carga. Pero si se necesita, lo mismo. Puedo clonar un frontend, hago escalamiento vertical del frontend, pongo un balanceador de carga antes de aquí y él me redirecciona al servidor de frontend más desocupado, el servidor de frontend redirecciona al servidor de backend más desocupado y el de backend redirecciona al servidor de base de datos más desocupado. Listo, muchachos, tenemos la arquitectura de alta disponibilidad para resolver un problema como el del día sin IVA.
Se llama escalabilidad vertical. Ahora, de pronto, si yo quisiera, pues puedo hacer la escalabilidad, perdón, escalabilidad horizontal. Ahora, si yo quisiera, le puedo hacer escalabilidad vertical a los servidores. Claro, si yo tengo tres servidores, puede que le aumente un poquito capacidades y con eso sea suficiente para resolver el problema, o puede que necesite escalabilidad horizontal. Eso es el concepto de escalabilidad y como se pueden dar cuenta en la nube, pues el concepto de escalabilidad realmente es muy fácil hacerlo. Otra de las razones más por las cuales muchas empresas, muchas compañías grandes pues decidieron migrarse a la nube para resolver problemas como este que estamos hablando aquí. Entendido cómo se resuelve el problema del día sin IVA solamente a punta de infraestructura. Y claro, como la nube tiene infraestructura as code, pues todo esto se puede configurar fácilmente. ¿Qué tal esto? Sí, chévere. Ahora sí entienden por qué les intenté explicar todo el concepto de HTTP, Internet, HTML, frontend, backend y base de datos separados. ¡Pum! Ahora sí podemos tener una arquitectura así. Poderosísimo. Esto es un concepto súper poderoso. Y no es el último que nos falta hablar de REST todavía. Y me toca explicarles que, uy, Dios mío, es que es mucho concepto. Pero bueno, si me están entendiendo todo, créanme que el resto del ciclo, el resto de conceptos, todo lo que vamos a ver, ya lo van a ver mucho más natural porque entienden cómo es todo el flujo de las cosas. Lamentablemente, pues esto no está en las diapositivas, pero pues no quiere decir que no lo podamos ver ni estudiar. ¿Listo? Entonces, estos son arquitecturas de alto desempeño, se les llama. Y esto es lo mismo que yo siempre les digo. Eso es la punta del iceberg. Yo no soy experto en nube, he tenido que trabajar cosas porque pues obviamente uno trabajando aprende, pero yo no soy experto en nube. Yo me imagino que aquí pueden haber todavía más conceptos que ayuden a que esto sea mucho más eficiente, mucho más poderoso. O sea, les estoy explicando lo que yo sé de aquí y que sin ser experto, pues yo ya he aprendido a hacer estas cosas y en mi experiencia han funcionado excesivamente bien. Pero pues puede que una persona experta venga y todavía ponga todavía más cosas, ¿no? No, estoy lejos de ser experto, pero creo que con esto ya entienden lo suficiente para saber por qué la nube, ya te doy la palabra Andrés, por qué la nube se potenció tanto, por qué la nube se volvió tan famosa. Eh, ¿Por qué la nube ha crecido tanto? Porque la nube fue como que en algún momento todo el mundo, o sea, aparecieron las aplicaciones, la computación en la nube, pasaron quizás 2 o 3 años y de un momento para otro eso fue como hablar de nube fue lo más novedoso. Pues básicamente fue por todas las ventajas como estas que empiezan a entregar. Realmente hay muchas cositas ahí bien interesantes, bien interesantes. ¿Listo? Dale, Andrés. Andrés, tienes la mano levantada. Dime. Profe, es que en el ciclo pasado yo había visto que uno podía conectar el backend con la base de datos por medio de JDBC, pero no entiendo, por ejemplo, desde su experiencia, cómo conecto, por ejemplo, el frontend con el backend. Una IP y ya. Por la IP, no se necesita más. Lo que pasa es que Y como usted había dicho hace un momento que el frontend se podía escalar y yo tengo entendido que el frontend no es escalable. sí, claro que sí es. ¿Por qué no? Pues si yo tengo dos servidores de frontend, o sea, ¿a ti te importa de cuál servidor venga o que te renderice lo que te debe renderizar? A ti te importa es que te renderice. Entonces, es que lo que pasa es que configurar a veces cosas es cansón. Pero pues si yo tengo dos frontends que tienen el mismo código, pues se puede hacer el escalamiento, claro que se puede escalar. Lo que pasa es que no es común porque es muy difícil que un servidor de frontend se totee, porque es que el frontend como no procesa, o sea, el frontend, a mí me hacen la petición de frontend, yo construyo la HTML y la devuelvo. Ustedes se dan cuenta que el HTML es un código pues relativamente corto, eso pesa kilobytes, pues rapidísimo. Cuando hay alguna cosa de lógica o del acceso a datos, el frontend rebota la pelota. Entonces, como yo como frontend me están pidiendo información, chino, tráigame esa información. ¿A quién es al que le toca correr? Al chino que llame. El chino sería en este caso el back en el que vaya, corra, procese, conéctese a la base de datos, haga el query, saque la información, procese la información y cuando él se la devuelve al frontend, él ya le devuelve la información procesada, ya le devuelve una respuesta otra vez en kilobytes. Entonces el frontend coge los kilobytes, construye el HTML y genera la respuesta en kilobytes. Entonces es muy difícil, es muy difícil que un servidor de frontend se totee.
Los que se totean son los de procesamiento. Como el frontend hace un procesamiento que es una gota, por más que lleguen muchas peticiones, normalmente él no se totea. Normalmente él no se totea. Es muy difícil totear un servidor de frontend. Por eso es que para la gente hacer escalamiento de frontend es casi ilógico. Y es que yo nunca he visto un caso. Yo he visto que se puede hacer, pero nunca he conocido un caso de alguien que me diga, nos tocó hacer escalamiento de frontend. No, normalmente el escalamiento toca en la parte de atrás porque es la que está haciendo el trabajo sucio. El frontend normalmente no se totea, pero si se necesitara, se puede. Claro que sí, es que no hay problema, simplemente son IPs. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un balanceador que el balanceador pues determina a cuál IP el frontend hace. Entonces, Internet no conecta al servidor de frontend, sino que el balanceador tiene también una IP, o sea, este balanceador de carga es un microservidor, este balanceador de carga tiene su propia IP. Entonces, lo que hace el frontend es que el frontend conecta al balanceador de carga por una IP, el balanceador de carga distribuye trabajo y conecta por IP a otros servidores. O sea, finalmente aquí todo funciona a través del concepto de IP, de ubicar las cosas de forma única. Cuando ustedes crean máquinas en la nube, pues todas las máquinas que creen, todo lo que creen, lo van a crear. O sea, él les va a autogenerar una IP. ¿Listo? Entonces, eso es. Ahorita que hablemos de REDS van a entender un par de detalles más, pero básicamente es por la IP, ¿listo? La IP es el que nos va a permitir entrar a un lado o al otro, ¿listo? Eso es la IP la que nos permite conectarnos de frontend a backend, de internet a frontend, de cliente a internet, de backend a base de datos. Básicamente todo el criterio va a ser a través de un concepto de IP o de un dominio. Esto normalmente es un concepto de IP. Lo que pasa es que cada lenguaje de programación pues va a tener una forma de conectarse a esas IPs y las arquitecturas que primero fue SOAP, luego fue REST, que ahorita les voy a hablar de eso, pues ya generaron un mecanismo estándar para la comunicación, pero la comunicación va a estar basada en la IP porque todo está funcionando sobre Internet y si funciona sobre Internet, IP va a ser mi punto de ubicar de forma única las cosas. ¿Está bien? Pero es la IP la que nos ayuda ahí. Desde que tengamos Listo, IPs en muchas cada gracias. parte, todo se conecta. A ver, que Giovanni escribió el tema de gestión de imágenes, videos, también se hace por separado. Es que normalmente en la base de datos uno no guarda esas cosas, porque es que eso se guardaría como mapas de bits y los mapas de bits son muy pesados para transportar. Cuando yo tengo que editar, convierto cosas a mapas de bits, pero el resto de las imágenes y videos no. Normalmente eso existe en otro tipo de repositorios más apropiados. La base de datos lo que hace es guardar la ruta del repositorio eso se les llama blobs o buckets, depende de la nube. Pues todas las nubes tienen un sistema de almacenamiento como el que tú mencionas, que es S3, que es el de Amazon. Pero pues cada nube tiene un sistema de almacenamiento, tiene un sistema de storage, se le llama eso. De hecho, S3 significa eso, eso es como Server Storage Service, creo que es S3, tiene la palabra storage, pero eso son tres S, le llaman S3 pero básicamente es por eso. Entonces son servicios de almacenamiento de información, normalmente en esos servicios que son como un Drive, como un Google Drive, yo subo las imágenes, los videos, esas cosas que son pesadas y lo que guarda la base de datos es la ruta de ellas y el frontend también envías la ruta y el que se encarga de cargar las imágenes y los videos es el navegador web. Por eso les digo que es que el de frontend no tiene carga. El frontend ni siquiera, o sea, el servidor de frontend muchas veces no carga una imagen, manda la ruta de la imagen. El que se encarga de cargar la imagen y el video es el navegador web. Por eso es que existen las cookies y las cachés en los navegadores web. Porque si yo siempre consulto una página y esa página me manda la imagen, pues yo ya no le digo al servidor de frontend que me mande la imagen para procesarla y pintarla. La guardo en una memoria caché y cada vez que se necesite, la leo de la memoria caché, que es una memoria interna del navegador web, que es más rápido que pedirla a internet. Entonces, ahí hay varias políticas de funcionamiento. Memoria caché es muy útil para todo ese tema de archivos pesados, ¿vale? Uf, bueno, vamos a hablar de REST porque pues esto nos lleva a la pregunta que acaba de hacer Andrés y es, ¿cómo yo conecto servidores? Efectivamente lo vamos a hacer a través de la IP, pero no es suficiente solamente la IP. Necesitamos como un mecanismo que sea lo más estandarizado posible para conectar cualquier frontend con cualquier backend. Y entonces aparecen las arquitecturas de servicios. Y estos se llaman arquitecturas orientadas a servicios. Básicamente es como un servidor proporciona servicios, pues voy a hacer una arquitectura donde sea fácil
diseñar los servicios y consumir o utilizar los servicios. En término técnico, cuando hay un servicio se le llama consumir. Consumir es utilizarlo, llamarlo. Piensen que ese servicio, quizás la forma más fácil de entenderlo, ¿dónde está mi lapicito? Acá está mi lapicito. Echamos para abajo. Piensen que yo tengo un computador, tengo un servidor. Y en ese servidor yo escribí una función de código. Tengo una función de código, ¿listo? Tengo una función de código. Esto es chistoso. Tengo una función de código, ¿listos? Y hay otro servidor, vamos a llamarle servidor 1 y servidor 2. Hay otro servidor que tiene algo de código y dentro de ese código necesita utilizar esta función. Necesita invocar a función. Necesita llamar a función. Entonces, esa función, como existe en otro servidor, pues necesitamos un mecanismo desde este servidor pueda utilizar la función del otro servidor. A eso es a lo que vamos a llamar un servicio. Un servicio es básicamente que desde una máquina yo puedo casi que invocar el código de otra máquina. Es una forma de verlo, acá hay un par más de detalles, pero es una forma de verlo. Entonces, como yo simplemente necesito invocar como una función de código que está al otro lado, voy a encontrar una forma de llamar a esa función, de pasarle los parámetros. Si la función necesita parámetros, le paso parámetros. Este servidor 1, entonces acaba de venir una petición, llamar a esa función que está en otro lado, lo vamos a llamar a hacer una petición. Entonces, este servidor 2 hace la petición para llamar a esta función. Llama a la función correspondiente, le pasa los parámetros. Los servidores son instancias, esto no es una instancia, se llama una petición. Es un servidor, puede ser una instancia, puede ser un servidor físico, no importa. Son servidores, ¿listo? Son servidores. Una instancia es un servidor, entonces es otro concepto aparte. Entonces, son servidores, pensemos que son servidores. Piensen que esta es su máquina y esta es mi máquina, ¿cierto? Son dos máquinas diferentes. Pero ustedes necesitan una función que está corriendo en mi máquina. Entonces, como necesitan esa función, yo lo primero que voy a hacer es que la voy a colocar como servicio. ¿Qué significa como servicio? Quiere decir que ustedes pueden llamar mi función a través de la web. Por eso se llama un servicio web. Ustedes están en su máquina y yo en mi máquina coloqué un servicio y ustedes creé una función de código y ustedes a través de internet pueden llamar esa función de código. Así, pues, ¿se acuerdan cómo llamábamos códigos en Java o en Python, cierto? Alguien creaba una función y yo simplemente después ponía el nombre de la función y los parámetros e invocaba la función. ¿Se acuerdan de eso? Piensen que es lo mismo, pero ya no lo estamos haciendo en nuestro propio código, sino desde nuestra máquina a otra máquina que está en internet. No sabemos en dónde está la máquina, es otra máquina que está en internet. Entonces, voy a hacer una petición. Básicamente la petición es como llamar a una función de código que está en otra máquina. Entonces, en esa petición llamo a la función, le paso todos los parámetros, todo lo que se necesite. Servidor 1 se encarga de hacer todo el procesamiento, todos los cálculos, chan, 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 este man calcula, calcula, y cuando termina de calcular, él va a retornar una respuesta. Piensen que esa respuesta es el equivalente a lo que tiene un return. ¿Listo? Va a retornar una respuesta. Es el principio que tiene una función de código que es, yo programo la función y la llamo desde mi código, pero en este caso, en vez de estar en el mismo archivo, están en diferentes computadores. Y como lo accedo a través de internet, a eso le vamos a llamar un servicio web. Ejemplo práctico para que me entiendan esto. Data crédito siempre es mi ejemplo clásico aquí. Yo ya se los había mencionado creo que alguna vez. Ustedes van a pedir un préstamo o van a sacar un plan postpago o van a comprar un vehículo o van a hacer cualquier cosa donde tienen que mirar la historia, el historial crediticio de uno. Entonces resulta que vamos a pensar que este servidor 2 o incluso puede ser un mismo computador, de hecho esto puede ser un computador, puede ser lo que sea, normalmente es un servidor, él necesita que nosotros llamemos a una función dentro de data crédito. Piensen que acá hay una función que se llama reportado o estado de reportado. Hay una función que se llama reportado en el servidor de data crédito, ¿listo? Entonces yo tengo acá otra máquina y esa máquina llega y dice, quiero saber si la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6 está reportada o no. Entonces, desde este servidor, que es el servidor del banco, del plan postpago, de lo que sea,
Ese servidor va a llamar a esta función que está en el servidor de data crédito. O sea que puede haber servidor 2, digamos que servidor 2 es un banco. Puede haber servidor 3, que es el del plan postpago. Puede ser servidor 4, que es el de comprar vehículo. Sí, puede haber muchos servidores, pero todos los servidores a la final van a intentar conectarse a esta función de reportado, porque pues necesitan conectarse. Entonces, llaman a la función, le pasan el parámetro, en este caso el parámetro será el número de cédula. Este servidor de data crédito no les va a explicar el cómo, no les va a dar acceso a la base de datos. Él simplemente dice, usted me está pidiendo reportado y me pasó el parámetro de la cédula. Él ejecuta el código de la función, se conecta a la base de datos, calcula, bla, 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 y puede retornar un sí o no como reportado. Entonces él genera una respuesta independiente si se conectó postpago, si se conectó banco o si se conectó el de la compra de vehículo. Esta función de reportado es la misma, que recibe el mismo parámetro y genera el mismo tipo de respuesta. O sea que yo empiezo a hacer un servicio que terceros pueden utilizar y les cobro por ese servicio. Bienvenidos a cómo se hacen las grandes aplicaciones hoy en día. Entonces, a eso le llamamos un servicio web. Es que yo hago una función de código y esa función de código la dejo disponible en Internet para que cualquier externo venga y la utilice. No ve la lógica, solamente llama a la función, le pasa los parámetros y recibe lo que retorna la función. El mismo concepto de función. El mismo concepto de función de código, pero llevado a la Internet, llevado a la web. Más o menos entendido. Si más o menos entienden esto, entonces es que ustedes pueden hacer un código, lo montan en un servidor y muchas personas desde otros servidores pueden acceder a eso bajo el concepto de función. ¿Cuál es el nombre y cuáles son los parámetros? Y me devuelve la respuesta. Ya la lógica de cómo funciona y todo lo que haga no lo ve ningún externo. Lo vemos nosotros que lo programamos. Eso es el concepto de un servicio web. Básicamente eso es un servicio web. Data crédito, por ejemplo, es un servicio web. Bueno, cuando utilizan eso para saber si uno está reportado o no, están invocando un servicio web. ¿Listos? Sí, un poquito mejor, un poquito más claro el concepto por ahora. Pero es que hasta ahora lo estamos viendo. ¿Sí más o menos entendido esto? Sí, sé que no es tan trivial, pero ahorita que les termine de explicar se van a dar cuenta de la potencialidad tan absurda que tiene esto. Es básicamente es que yo puedo llamar funciones que están en otro lado. O sea, imagínense eso. Es decir, muchachos, hice una función de código y desde sus computadores la pueden utilizar. Ya uno no programa, uno solo utiliza funciones de otros y ya, maravilloso. Resulta que esta petición y esta respuesta, o sea, este flujo entre los servidores, tiene que estar controlado por una comunicación estandarizada. ¿Por qué una comunicación estandarizada? Porque es que resulta que este servidor puede estar en Java, este servidor puede tener la lógica en Python y este servidor puede tener la lógica en C++. Y resulta que el de data crédito está hecho con Ruby. Porque puede pasar, cada empresa pues tiene la potestad de escoger la tecnología que quiera para resolver sus problemas. Entonces, aquí este canal de comunicación o este que está aquí o este que está aquí necesita un intermediario que en cierta manera permita estandarizar la comunicación. Y aquí es donde aparece ese man llamado REST. REST básicamente es un mecanismo que estandariza la comunicación entre los servidores. Ojo, sigue funcionando sobre Internet, o sea que es web. Quiere decir que el carro que mueve toda la información sigue siendo HTTP, REST funciona sobre HTTP, pero aparte de funcionar sobre HTTP, parte de lo que hace REST es decir, o sea, piensen que REST es como, hay el carro, pero el carro ya no se monta cualquiera, sino que REST es un organizador. Entonces, REST dice, si usted se quiere subir a este carro, me hace el favor y se pone este chaleco y va a utilizar este manual de comunicación o va a utilizar estas palabras para comunicarse. Entonces, REST sigue funcionando sobre HTTP, no es un reemplazo a HTTP, de hecho es algo adicional a HTTP, pero es lo que ayuda a estandarizar la comunicación entre servidores, incluso si el servidor está en un sistema operativo distinto, con un lenguaje de programación distinto, Red no le importa, él estandariza la comunicación.
Por eso es que hoy en día uno puede hacer el backend en el lenguaje que se le dé la gana. El frontend puede estar en cualquier cosa y hace. No, Nginx es otra cosa. Nginx es otro tipo de configuración de red. Eso se llama un reverse proxy, pero eso es otra cosa de red. ¿Listo? Nginx no entra aquí. Nginx es una cosa más de servidores. ¿Listo? Esto es de comunicación. Y pues esto se controla a nivel de código, ¿vale? Entonces, este REST lo que va a hacer es estandarizar la comunicación, pero se pone todavía un poquito más interesante, porque básicamente toda la comunicación, todos los flujos de información que nosotros vamos a hacer en la vida, a la final, todo lo que hagamos, lo queramos o no, nos guste o no, todo lo que hagamos de comunicación siempre va a apuntar, uy, esto no se ve nada, vamos a escoger el negrito, va a ser un CRUD. Entonces, REST me estandariza la comunicación entre servidores para hacer todas las operaciones que trae CRUD. O sea que si yo quiero mandar una actualización entre servidores o eliminar información, o sea, desde un servidor intento eliminar la información que guarda otro servidor, o quiero agregar información, o quiero solamente extraer información, REST me permite hacer eso. ¿Listo? Entonces me permite hacer una petición donde la petición obedece a algunas de las operaciones de CRUD. El otro servidor va a revisar si la operación es correcta, la ejecuta y retorna respuesta a partir de esa operación. Esto es una vaina absurdamente interesante, que es más o menos lo que están las diapositivas. Entonces, las diapositivas lo que nos dice es que hay dos componentes, normalmente los componentes son dos servidores aparte, y hay un conector de red que me va a estandarizar esa comunicación, que ya pues a través de IP, HTTP está la conexión, pero necesitamos estandarizar la conexión para que funcione bien. Eso es REST, es un estado, un estado que representacional de la transferencia, básicamente es una representación de información. Es una representación estandarizada de información. Y les voy a contar otro chisme adicional. Pues madre, me quedó chiquito el dibujo. Ah, ¿qué color nos falta? Un azul clarito, un azul clarito. Resulta que este res y este CRUD, como es una representación estandarizada de la información para que todos la entiendan y todos se comuniquen, esa representación se va a hacer bajo algo que todos ustedes ya conocen. Un man llamado el JSON. Resulta que lo que dice REST es, cuando usted envíe la petición, usted me va a enviar toda la información de la petición bajo un formato JSON. Él estandariza un par de cosas y lo que va a recibir el otro servidor es un JSON con toda la información de lo que va a procesar. Él procesa chan, 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 chan. Pues que post es un método HTTP. Ahorita les explico eso. ¿Listo? Eso está como en la siguiente diapositiva. Entonces viene bla, 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 bla. Él procesa y el resultado lo convierte a un JSON y lo devuelve. Ya es una clave valor donde, claro, el Python hace un diccionario, lo convierte a JSON, lo envía. Si esto es Ruby, lo convierte en Ruby, no me acuerdo cómo se llama. En Java se llama, por ejemplo, un hash map. En C++ toca crear la estructura, pero bueno, es una estructura. Entonces creo que en Ruby también ya se llama diccionario. Él coge el JSON, lo convierte a diccionario, procesa, convierte de nuevo a JSON, va y vuelve. Se llama hash, bueno, va y vuelve. Entonces, no importa el lenguaje de programación en el que estén ellos, la información va a representarse a través de un JSON. Listo, JSON acaba de estandarizar toda la comunicación en Internet y ya. Entonces, no solamente tenemos la autopista que es la web, el carro que es HTTP, sino tenemos una forma de, es como una especie de un lenguaje que entiende todo el mundo, una información que entiende todo el mundo sobre esa red. Entonces, como un guía que el man se monta al carro y todo el mundo le entiende y a donde él vaya, todo el mundo le entiende y trabaja con él. Eso viene siendo REST. Básicamente, hacer operaciones de CRUD, enviando información por JSON y estandarizando la comunicación entre todo el mundo. ¿Listo? Básicamente, sí, son operaciones que obedecen al CRUD y entonces empiezan a aparecer unas cosas que se llaman los métodos HTTP. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el método HTTP? Resulta que decimos que HTTP es como un carro. ¿Listo? HTTP es como un carro. Lo voy a hacer de hecho acá abajito. HTTP es como un carro, ¿cierto? Entonces decíamos que HTTP es el carro, es un vehículo para mover información. Pero resulta que ese vehículo pues debe funcionar distinto dependiendo de lo que vamos a hacer. De pronto yo le digo, usted lleva carga pesada y peligrosa,
tiene que andar con calma. La cuestión es de afán, ande como una loca, como decimos acá en Colombia, o de pronto va con niños, no tiene que ir tan lento, pero vaya precavido. Entonces, como dependiendo de la tarea que debe realizar, uno puede cambiar como su estilo de conducción. ¿Listo? Aquí va a ser igual. Básicamente lo que vamos a decirle es, dependiendo de la operación de CRUD que vaya a hacer, yo le voy a indicar al HTTP de qué forma debe moverse. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la operación de CRUD, hay un método HTTP que básicamente lo que le indica es la forma en la que se va a mover. Entonces resulta que existen varios métodos HTTP, los más utilizados o conocidos son GET, POST, POT, que normalmente se acompaña con patch, o sea, tienen una asociación, y delete. No son los únicos, hay otros métodos HTTP, pero básicamente son los más conocidos. ¿Cómo se asocian? Normalmente el get está asociado a lo que es el read o retrieve. Recuerden que la R del CRUD tiene dos sentidos, que es como leer información o recuperar información de la base de datos. Retrieve. Retrieve. El post normalmente está asociado a dos operaciones. Está asociado a la operación del create o de agregar información a la base de datos, pues que es la operación de CRUD, o a la operación de R de read. ¿Listo? Entonces, el post, con post podemos hacer create y read. Get solamente es para hacer read or retrieve. El pod y el patch se utilizan para los updates, donde básicamente yo puedo actualizar toda una fila o actualizar un par de columnas. Básicamente esa es la diferencia entre pod y patch. Se supone que pod es para intentar actualizar muchos campos de una fila y patch es para actualizar muy poquitos campos de una fila en la tabla, pero la gente hoy en día se lo pasa por la galleta y todo el mundo utiliza pod. Realmente yo conozco muy pocas personas que utilizan patch. Pero bueno, es para que sepan, si algún día lo ven, más o menos sepan para qué existe. Y obviamente el método delete es para la operación delete en la base de datos. Entonces aquí vemos el CRUD, la C, la R, la U y la D. Entonces, post, que era la pregunta que ahorita hacía, creo que era Manuel, que cuál es la diferencia, Guillermo era el que la hacía. REST es el mecanismo estandarizado, POST es un mecanismo, es un método HTTP que me determina una operación específica del CRUD a realizar. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, estos son métodos HTTP. Entonces, cuando yo voy a hacer la comunicación entre servidores, tengo que especificar cuál método HTTP voy a utilizar para que REST sepa cuál es la operación que se quiere realizar. Y básicamente así es como funciona esto, ¿vale? ¿Sí más o menos entendido? Entonces, este es el concepto de un servicio web. Un servicio web pues es como una función desde Internet que se puede consultar desde otro servidor y pues yo la puedo a través de REST puedo hacer un mecanismo estandarizado para utilizar la información de esa función, la salida de esa función desde cualquier otra máquina. Entonces es interesante porque yo puedo hacer un servicio que consuman todos mis clientes. No me importa cuántos clientes tengo ni en dónde estén. Voy a hacer un servicio, lo programo una sola vez, pero pues cualquiera lo puede utilizar cuando lo necesite. Esas son de las ventajas. ¿Listo? Eso es un servicio web. Hasta aquí más o menos entendido el concepto, más o menos entendido. Igual no hemos echado código, estamos viendo conceptualmente cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Cuando programemos, probablemente unas dudas técnicas que ustedes tengan de cómo funciona eso en el código, lo van a entender, pero créanme que es muy sencillo. Realmente lo más importante es entender conceptualmente cómo se conectan todas estas cosas, ¿listo? Hasta aquí vamos más o menos, más o menos, más o menos. O tienen algo que, duda gigantesca. Yo sé que es mucho tema, yo sé que no está tan trivial, pero pues nos toca ir poco a poco avanzando con cosas. Hasta aquí vamos más o menos bien. Listo, vamos entonces bien. Ahora resulta que acá tuvimos un solo servicio, pero ¿qué pasaría si yo tengo un servidor? Entonces tengo acá un servidor. Y resulta que en ese servidor no tengo un servicio web, sino tengo servicio web 1, servicio web 2, servicio web 3. Entonces resulta que yo puedo construir una serie de servicios y todos estos servicios se van a acceder gracias a la estandarización que está haciéndonos por aquí REST.
Cuando pasa eso, que yo hago varias funciones, pues entonces puede ser una función para hacer los selects, una función para el insert, una función del update, una función del delete, ¿cierto? Tengo funciones para cada operación. Cuando yo tengo ese conjunto de funciones, a eso le vamos a llamar una API. Acá aparece el famoso concepto de qué es una API. Una API es que yo creo varias funciones y las dispongo como servicios web. Entonces, ¿qué es una API? Una API es un conjunto de servicios web. Eso es una API. ¿Sí? Yo les dije que yo les iba a explicar todo lo que siempre preguntan, pero todo a su tiempo, porque si no, pues si les respondo genérico, van a quedar como, pues el man respondió, pues no le entendimos un carajo. Yo les he dicho que todo a su tiempo yo se los voy explicando. Entonces, ahora sí les puedo explicar qué es una API. Entonces, una API es un conjunto de servicios. Eso es una API. Entonces, si yo programé varias funciones y esas funciones las dispuse para que alguien las mirara desde Internet, a eso le llamamos una API web. Hoy en día, pues resumido como solo API. Y resulta que como se acceden a través de REST, pues hoy en día se les dice, vamos a hacer una API REST. Una API que es un conjunto de servicios que acceden terceros desde otras máquinas mediante la estandarización de REST. Eso es una API REST. Ahora sí he entendido qué es el concepto de servicio web, una API que es un conjunto de servicios web y REST que no se estandariza la comunicación entre servidores. Una API REST es que yo tengo en un servidor un montón de funciones y a través de REST otros pueden llamar, invocar a esas funciones. La palabra técnica para eso es consumir esas funciones, consumir esos servicios. Eso es una API REST. Ahora sí más o menos entendido el concepto, conceptualmente, ¿qué es esto? Entonces, ahora se los voy a poner mejor todavía, porque por ahí alguien hizo la pregunta y dijo, profe, ¿y yo cómo conecto mi frontend con el backend? Obviamente las API REST van a funcionar del lado del backend. Esto, una API REST está en el backend. Pero resulta que aquí llegó el frontend. ¡Pam! Llegó el man del frontend. Por allá decían, ¿y cómo se conecta el frontend? Resulta que cada uno de estos servicios pues tiene un nombre, es como pensar en el nombre de una función. Entonces, el frontend necesita utilizar una información del backend. Entonces, ¿él qué necesita hacer? Él dice aquí, quiero que me conecte con el nombre de un servicio específico. Entonces, ni siquiera le va a poner nombre, le va a poner, necesito un servicio específico. Por ejemplo, necesito el servicio S1. Y resulta que el servicio S1 es para leer información. Entonces, para leer información, el método más apropiado siempre va a ser get. Entonces le digo, utilice get como el método HTTP. Vamos a leer información. Y de pronto él necesita un parámetro. Y entonces me voy a abrir un JSON donde digo el número de la cédula. Acuérdense que un JSON es un clave valor. Es 1, 2, 3, 4, 5. No, mentiras, pero si fuera esto, eso tendría que ser un post. Bueno, voy a hacerlo con post, porque para que yo pueda mandar un JSON de parámetros, toca con un post. Vamos a decir que eso es un post. Porque post también me sirve para leer información. Ah, bueno, eso es importante. Esto es leer sin parámetros. O sea, tráigame información, por ejemplo, tráigame todos los usuarios que han ingresado hoy. Si yo quiero hacer una búsqueda con parámetros, entonces se utiliza post. Post es para obtener información de la base de datos, pero pasándole parámetros para filtrar información. ¿Listo? Entonces, como aquí le pasé parámetros, vamos a hacerlo con un post. Entonces yo le digo, vaya al servicio 1 por método post con este parámetro y tráigame la respuesta. Entonces, bueno, y obviamente voy a colocarle la IP del servidor del backend. Entonces, REST lo que dice es, váyase a este servidor del backend, dentro del servidor del backend, ubique este servicio, verifique que ese servicio pueda ser utilizado a través de POST, y si el servicio, porque uno configura el servicio para decirle cuál es el método apropiado para que el servicio se ejecute. Entonces, acá lo mandó por POST, él aquí dice, efectivamente POST es algo que yo acepto como servicio 1, calcula, genera una respuesta y se la devuelve al frontend. Entonces, se conecta uno con la IP, invocando el servicio apropiado, pasándole el método HTTP apropiado, y si se necesita, pues le paso parámetros, y los parámetros se pasan en un JSON. Acuérdense que estos parámetros van a viajar en un JSON.
¡Charán! Acabamos de conectar a un frontend a un backend utilizando REST. Si hay un balanceador de carga, normalmente el balanceador de carga va a estar por aquí. Entonces, él define a cuál servidor va y en la mitad pues está el REST y conecta al servidor y responde. Entonces, si se necesita, acá puede haber el balanceador de carga, puede estar por aquí antecitos de lo que hace REST, porque cada servidor pues va a tener como su controlador de REST. Listo, muchachos, así se comunica el backend con el frontend. ¿Listos? Es a través de este concepto de REST. Pero les voy a mostrar algo todavía más interesante. Esto obviamente es más avanzado. No los quiero engolosinar con esto, solo les quiero mostrar una cosa adicional. Pero necesito espacio. Necesito espacio, necesito espacio, necesito espacio. Acá tengo espacio arriba. Resulta que aquí tenemos un backend, ¿cierto? Tenemos varios servicios en un backend y vamos a pensar que este backend está en Java. Y resulta que pues yo también tengo en mi aplicación, puedo tener otro backend, otro servidor de backend, pero este está hecho en Python. Y pues él también tiene sus propios servicios. Vamos a llamar que esto es servicio de Python 1, servicio de Python 2 y servicio de Python 3. Porque yo puedo tener varios servidores de varios lenguajes en mi backend. De hecho, va a ser otro dibujo. ¿Saben qué? Va a ser otro dibujo. Y voy a hacer otro dibujo hablando. Esperen un segundo. ¿Quién me escribió? Lauro. Ay, no, ahorita no es urgente. Entonces vamos a pensar en Facebook. Facebook tiene su servidor de frontend. Vamos a pensar que solamente tiene un servidor de frontend. Chun, chun, chun. Y él aquí tiene una cosa que va a ser como el acceso al backend. No quiero engolosinarlos con eso, simplemente le vamos a llamar acceso a backend. Y resulta que él en ese acceso a backend, esta parte del acceso al backend, él tiene un mecanismo que ayuda a tomar la decisión, pues como el frontend llama con la IP el servicio y demás, resulta que yo aquí voy a tener un backend. Y literalmente el backend de Facebook está hecho como con 6 lenguajes de programación. Entre esos está Java, está Python. Esto está hecho con JavaScript y con PHP. En el backend está Java, está Python, está Hack, que es un lenguaje propio que creó Facebook basado en PHP. Tienen unas cosas en C++ y creo que ellos tienen unas cosas con Perl. Perl es un lenguaje muy rápido para procesar cadenas de caracteres. No es mejor en otras cosas, pero en cadenas de caracteres es un volador. Entonces, para procesar eso que son secuencias de comentarios o de chats, Perl es voladísimo y se puede mezclar muy bien con Python. Y ese es el punto. Resulta que yo, como Facebook, hago un backend en un montón de lenguajes de programación, cada servidor, pues como con sus propias funciones específicas, lo que yo les decía. Entonces llega la tarea. ¿Esa tarea qué es? Ah, eso es mejor hacerlo en Python. ¿Esa tarea qué es? Eso es mejor en Java. Esa tarea mejor en C++. Esa tarea mejor en Hack. Esa tarea mejor en Perl. Entonces yo escojo, dependiendo de la tarea que tenga que hacer, pues intento escoger el lenguaje de programación más apropiado, pues para la tarea. ¿Listo? Y efectivamente, el frontend, como cada uno de estos servidores tiene una IP y pues tiene sus servicios, él tiene servicio, 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 él tiene servicio, 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 pues él dependiendo, utilizando esa noción que vimos de IP, el nombre del servicio, pues puede conectarse al servidor que necesite y llamar al servicio que necesite. Entonces, dense cuenta que yo puedo tener un ecosistema utilizando el concepto de servicio web, donde puedo tener varios backends y el frontend simplemente se conecta al servidor a un servicio específico y recibe la respuesta. ¿Listo? Incluso puede haber una petición que llame a un servicio de Java y a un servicio de Python y con la información de los dos construya la respuesta para el usuario. Puede llegar a pasar, pero va a pasar algo todavía más interesante. Y es que de pronto este servicio de Python, uy, ¿qué hizo? De pronto este servicio de Python necesita la salida de este servicio de Java. Adivinen qué REST colabora aquí. Puedo hacerlo, ¿cierto? Finalmente la comunicación está estandarizada a través de un JSON. Entonces, básicamente, yo aquí voy a tener una función que hace la petición, viene aquí, le viene estandarizada en JSON, chon, 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 Java la procesa, Java genera un hash map, entonces Java tiene su hash, ese hash se convierte a JSON, el JSON se devuelve y el Python
interpreta el JSON como un diccionario y puede continuar con su lógica. O sea que a través de este concepto de REST, yo puedo hacer que una función de Python llame a una función de Java, tome la salida de la de Java y siga completando las tareas que se pidieron a este Python. De esta forma, yo puedo conectar los servicios de todos los backends que yo esté creando independientes. A eso se le suele llamar una arquitectura de microservicios. Básicamente es que en el mismo backend se llaman otros servicios que están en el backend. Entonces, cuando yo tengo varios backends y puedo llamar como servicios entre esos backends, eso le vamos a llamar una arquitectura de microservicios. Se llaman así. ¿Poderoso el concepto de REST o no está poderoso? Entonces, conecta frontend con backend, ahí respondemos una preguntita que habían hecho hace un ratico, y además les explico cómo es que coexisten backends de distintos lenguajes e incluso cómo entre ellos pueden llamarse funciones. La función no me importa que esté en Java, como REST estandariza la comunicación de Python, yo puedo llamar a funciones que existan en Java bajo el concepto de una API REST. ¿Poderoso o no está poderoso esto? Ya se pueden imaginar cuáles son las arquitecturas con las que se construye esto. Ahora, si nos imaginamos que esto está en la nube, esto es una instancia, puedo tener varias instancias Java, varias Python, varias de cada uno, puedo hacer escalamiento horizontal de estas instancias, o si de pronto Java es el que procesa más fuertemente, él puede tener varias instancias en escalamiento horizontal, nosotros de pronto solamente una instancia, podemos tener bases de datos compartidas. O sea, se pueden imaginar que todo lo que hemos hablado, todos los conceptos se pueden mezclar. Y así es como todas estas grandes plataformas, Netflix, Facebook, Amazon, no sé, Instagram, Twitter, esas son las arquitecturas que ellos manejan para funcionar. Son con todos los conceptos que estamos viendo. Lo que pasa es que, claro, hay una forma más avanzada de aplicarlos, hay que configurar muchas cosas. Bueno, hay una parte en el hacer que tiene muchos detalles, pero conceptualmente así es como se construye la arquitectura de esas grandes aplicaciones. Ahora sí, mucho más claro por qué toda la nube, por qué todos estos conceptos de arquitectura, por qué el aprender distintos lenguajes de programación, por qué entender el concepto de backend, de frontend, pues los full stack que se mueven entre los dos. Pues todo esto es súper importante entenderlo, no solamente sentarse a echar código, sino que si yo entiendo esto, todo lo que yo programe lo voy a hacer con mucho más sentido. Ya lo voy a hacer pensando en que todas estas cosas puedan ser funcionales. Así es que se crean las grandes aplicaciones. ¿Alguna dudita hasta aquí? Yo sé que ha sido un montonón de tema en 2, 3 días, pero que les digo, si ustedes me están entendiendo todo esto, todo lo que vamos a ver el resto del ciclo les va a parecer como muy fácil de entender en cuál parte va, porque ya entendieron cómo es el dibujo global de toda una aplicación. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Mucho más claro, mucho más entendido? ¿O tienen alguna dudita acá? Empiecen a preguntar porque ya vamos a saltar al siguiente tema que es Git, que también lo vamos a mezclar con una parte de esto, además de todo. Es un tema poderosísimo, esto es un tema muy poderosísimo. Con el concepto de API, pues una API simplemente piensa que tú hiciste un archivo de Java con muchas funciones, pero esas funciones ya no solamente se llaman desde el código, sino alguien las puede llamar desde Internet. Eso es una API. ¿Se acuerdan que en Java uno hacía un archivo, por ejemplo, hicieron una calculadora, entonces tiene una función de sumar, una de restar, una de multiplicar y una de dividir? Ustedes normalmente tenían una función main donde llamaban esas otras funciones. ¿Se acuerdan que más o menos lo hacían así? Piensen que aquí ya no hay una función main, sino que una persona desde otro computador llama a esas funciones que ustedes crearon. Eso es una API. ¿Listo? ¿Un poquito mejor? Igual cuando lo programemos, créanme que les va a terminar de quedar claro, pero más o menos es eso, es como yo creo una función y otra persona desde otro computador llama a mi función. Pues imagínense esto lo que abrió la productividad en el mundo. Es un tema denso. No, no solo existe red y por eso vamos a devolvernos a las diapositivas que justo las estaba buscando por eso. Vamos a terminar de hablar de este tema y ya les voy a explicar eso. Resto no, REST aquí sobre una cuenta con lo siguiente, pues funciona sobre arquitecturas cliente-servidor, funciona sin servidor, esto se llama serverless, realmente más que stateless es que pues no necesita un servidor intermedio, se llama serverless, se puede trabajar con memoria caché, lo que yo les decía que hay cierta información que se guarda como en memorias internas porque es más rápido buscarlo que buscarlo en discos duros o
bases de datos alejadas, son interfaces uniformes, estandarizan la comunicación entre cualquier servidor, no importa el sistema operativo, no importa el lenguaje de programación, las estandariza y pues nos permite seguir trabajando en el sistema por capas. Vean que lo que aquí estábamos hablando es que gracias a REST yo comunico frontend con backend e incluso servidores de backend, o sea que ese concepto de capas, de respetar el modelo vista controlador y demás, pues aquí funciona súper bien, ¿listo? Da buen rendimiento, es fácilmente escalable, pues si yo tengo aquí un REST y genero escalamiento horizontal, escalamiento vertical, realmente no le importa. Si cambio el lenguaje de programación o quiero más lenguaje de programación, no le importa. Es muy escalable. Cuando lo programemos se van a dar cuenta que es remogollo utilizarlo, es muy simple, es fácil de modificar, es fácil hacer las API REST, uno genera una documentación con una cosa que se llama Swagger, entonces yo programé mis funciones y genero una documentación para que la gente sepa cómo se llama la función, qué parámetros le pasa y cuál es la salida esperada. Es fácil de hacer portabilidad, es fácil de migrar de hacer copias entre servidores, realmente ha sido muy confiable. Arquitectura rápida, ¿sí ven? Vienen los clientes se conectan al frontend, el frontend tiene acá configurado el REST hace las operaciones, todo queda transparente, al cliente no le interesa en qué lenguaje de programación esté hecho todo, él solamente pide y responde. Es como los dibujos que hemos hecho más bonitos. Los métodos HTTP, aquí los pueden ver. Hoy, ¿para qué te traje? Bueno, voy a buscarlos yo para no ponerme a abrir el link porque eso me da más vueltas. HTTP methods. Entonces acá, si ven que es el mismo link, entonces acá están los métodos HTTP, si los quieren profundizar, aquí les voy a dejar el link. Ay, pero pues solamente si los quieren profundizar. Los 5 que yo les mostré son los métodos HTTP clásicos, pero si ven, está get que casi nunca se utiliza, post, está pod, está delete, connect, options, trace, patch, ¿sí ven? Pero normalmente son los 5 que yo les mostré, son los que realmente uno tiende a utilizar, ¿listo? Pero bueno, ahí están. Ya hablamos de qué son esos, pues simplemente acá hay un ejercicio y se acabó. Ah, bueno, pero en este ejercicio me va a permitir hacer eso. Entonces, ese es un link que yo tengo ya por aquí abiertico. Oh, no era este. Uf, esperen que yo tengo muchas cosas abiertas y creo que se lo cerré. Ah, no, mentiras. Sí, sí, lo cerré. Ay, ¿para qué te traje? Ah, volverlo a abrir. Ahora, no me va a dejar seleccionarlo. Bueno, ábralo aquí en otra pestaña, ya me lo paso para allá. Y de paso se los dejo a ustedes ahí. Yo no sé por qué eso yo lo cerré si yo lo voy a utilizar en clase. Pero bueno, les voy a pasar la asistencia de una vez. Entonces, ahí les paso este link. Lo voy a poner yo aquí. Les voy a pasar de una vez la asistencia. Listo, allá les dejé la asistencia en el chat. Entonces, esto es una página donde pueden probar las cosas de REST y ahí voy a responder la pregunta. Antes de REST existía SOAP. SOAP es como Service Oriented, yo no sé qué, Architecture Protocol, una cosa significaba SOAP. Este fue el papá de los servicios web, se utilizó mucho en los años 2000. Él funcionaba con XML, que yo no sé si se acuerdan cuando configuraban el Spring Boot, él generaba un archivo que se llamaba pom.xml, se llama Swagger. Después les muestro cómo se autogeneran los Swagger. Hay una forma de autogenerarlos. Llamamos este Swagger. Esta es la documentación para APIs. ¿Hay algún ejemplo? Ah, debe haber un ejemplo de uno. Document Swagger UI. Live Demo. Este. Entonces, básicamente la documentación es que uno le dicen, así se llama el servicio, estos son los parámetros y esta es la respuesta. ¿Sí ven? Así se documenta un servicio web. Entonces, las personas cuando necesitan el servicio web saben que van a llamar a esta función, pues también le dicen a uno la IP. Normalmente eso viene con la IP. Entonces dice, en esta IP está la IP, este es el nombre del servicio y esos son los parámetros que usted le tiene que pasar. Y ya, esa es la documentación de un servicio web. Muy sencillita. Entonces, bueno,
SOAP era el papá, o sea, es cuando utilizaban Spring Boot. Acuérdense que cuando arrancábamos Spring Boot, él abría un archivo que se llamaba pom.xml, pues XML era la forma en la que antiguamente se encapsulaba la información que viajaba. Hoy en día lo hacemos con JSON. SOAP, aún hay algunas empresas que funcionan con SOAP, pero básicamente SOAP ya no se utiliza. REST es como hoy en día el rey de los servicios web y la comunicación básica. Ya sobre REST hay un tipo de arquitectura un poquito más avanzado que utiliza REST por detrás que se llama API Gateway. Y encima de API Gateway, yo hace poquito vi que estaban sacando otro tipo de arquitectura, pero realmente está muy en desarrollo. Mucha gente todavía no confía como mucho en que funcione. Quizás el más utilizado en el mundo es REST y pues hay que le está medio siguiendo es API Gateway, pero pues está muy basado en el concepto de REST. ¿Listo? Básicamente un consumo de un REST, lo que les decía, por ejemplo, un JSON para obtener información, es un tema de decirle la IP, en este caso pues no le decimos la IP, realmente le estamos diciendo el dominio, pero pues acuérdense que ese dominio tiene de hecho es este, bien. Acuérdense que este dominio es el equivalente a una IP, entonces pensemos que está la IP o dominio, acuérdense que esos son un equivalente. Ese sería como el nombre de la función. Cuando programemos REST, se van a dar cuenta que uno tiene una forma de nombrar la función para que se acceda a través de Internet. Vean que se accede a través de una URL. Yo coloco el método HTTP, realmente me interesa solo el método HTTP y ya, simplemente con enviarlo, acá está procesando, vean que está procesando, ya terminó, me dijo se demoró tantos milisegundos, tantos kilobytes, pues o lo que se estaba mandando, esta fue la respuesta, llegó en formato JSON y me retornó el código HTTP 200, que recuerden que 200 es, todo funcionó bien. Si ven, acá mando el método HTTP en la petición y en la respuesta recibo el código HTTP. Todo lo que vimos lo vamos a integrar aquí. Cosas de seguridad adicionales que se pueden utilizar. Claro, de pronto a mí no me interesa que todo el mundo se conecte a mi servicio web, bien sea entre backend y backend, o a mí no me interesa que todos los frontends se conecten a mi backend, porque pueden hacerme algún daño. Entonces yo puedo poner un primer nivel de seguridad. El primer nivel de seguridad básico de toda API es el token. Así como los tokens que ustedes generan en los bancos, aquí, vean que aquí me da el espacio para colocar un token. Si quisiéramos configurar token, lo podemos configurar y hay varias formas. Yo le puedo dar un token solamente un usuario, le digo, ese es su token para toda la vida. Hay unas cosas más elaboradas, nosotros lo vamos a ver en el ciclo y es con aplicaciones, nosotros vamos a utilizar OAuth2, como hay una aplicación que cuando la persona quiere entrar, todo eso se puede hacer a código, ¿no? Cuando el frontend quiere consumir el backend, la aplicación va y llama, o sea, mi frontend llama a la aplicación que genera el token, se genera un token que tiene 30 segundos de vida o un minuto de vida y con ese token consume el servicio web. Entonces el backend va y valida que ese token haya sido efectivamente creado y si el token es correcto, genera respuesta, si no saca el mensaje de usted no tiene permisos para consumir el endpoint. Normalmente los tokens que se generan, que esa página sí estaba aquí, ¿qué hice? Ay, yo tenía una hacia adelantico. Demonios, ¿yo qué hice? Yo sé que acá había, háganlo, acá está. Entonces, este es el ejemplo de un token de un servicio web. Normalmente los tokens de los servicios web no son cosas completamente aleatorias, sino que en lo aleatorio que se ve, realmente ellos encapsulan información. Lo primero que normalmente encapsulan es el método de encriptación y un protocolo que se utiliza para desencriptar. JWT es quizás el más utilizado hoy en día. HS256 es un tipo de hashing, una encripción por hashing de 256 caracteres. Pues la primera parte del token, perdón. La segunda suele llevar una información encapsulada como el usuario que tiene el permiso, suele llevar una cosa así que es como el usuario que tiene permitido, entonces encapsulamos la información de casi de credencial del usuario y normalmente la última parte es unas cosas de codificación y bueno, partes adicionales, entonces se genera un token que codifica cierta información y con esa información codificada nosotros podemos autenticar y definir si una persona externa tiene permisos o no para consumir el servicio web. Es uno de los primeros niveles de seguridad que se utiliza en las APIs REST, es tener un token como el de los tokens de los bancos para que uno haga transacciones. Es muy similar, ¿listo? Para que sepan que pues desde aquí ya empiezan a haber ciertos conceptos que nos van a ayudar al tema de seguridad informática. ¿Listos? Más o menos bien hasta aquí. Más o menos bien hasta aquí. Yo sé que ha sido un universo de información, pero pues es que nos toca todo eso para ir aprendiendo. Dime, Andrés.
Profe, cuando a uno le envían un código de verificación al correo o al teléfono celular, también utiliza ese sistema. O sea, ¿eso sería un Eso es un token? sistema más o menos de token, pero es un token cortico. Eso es un código de validación, es como un mini token, pero es cortico. Te cuenta que este token es mucho más completo porque hasta encripta información del usuario. Normalmente los otros son como números aleatorios que se mandan porque es corto, pero pues en los servicios web, como no, pues tiene acceso directo a las bases de datos, es una información que toca saber cuidar muy bien, o sea, es una información muy sensible, pues normalmente el token de acceso no pueden ser solo 6 números, toca mandarle una vaina súper elaborada, pues para estar uno seguro que no le van a entrar. De hecho, hay algunas cosas que se llaman los allowed hosts o los hosts permitidos, donde yo en el backend, como de pronto si solamente tengo un servidor de frontend y solo quiero que se conecten desde ese frontend, yo puedo limitar al backend que solamente se conecten desde una IP específica. Entonces digo, las personas que se conectan a la API solo pueden venir de una IP específica. O sea que si yo tengo mi computador que tiene una IP diferente a la del frontend, por más que intente conectarme al backend, él de una vez me va a rechazar. Usted no tiene permisos para conectarse a mi computador, entonces uno puede hasta configurar eso. Pero bueno, son cositas ahí que, pues, que sepan que se pueden hacer. ¿Listos? Listo, profesor. GitHub. Uf, últimos 13 minutos de GitHub. Eh, Básicamente, GitHub es una forma de trabajar en equipo. Las metodologías de desarrollo en sí mismas recomiendan trabajar en equipo, pero pues no tienen una tecnología ni cosas específicas para esto. Normalmente uno tiene que tener mucho cuidado porque el proyecto como va creciendo, son varias personas, van metiendo código, pues uno tiene que tener un sistema de control de versiones. ¿Qué es un sistema de control de versiones? Que cuando yo actualizo un código, ya tengo una mini versión de código, pero cuando un compañero la actualiza es una nueva versión de código y cuando alguien más actualiza, pues es una nueva versión de código. Entonces yo debo tener mucho cuidado de cómo todo el mundo le está metiendo mano, pues para no dejar que se me desordene el código, de que se enloquezca y demás. Sí, digamos que es muy importante tener un sistema de control de versiones. Ventajas que nos da, nos permite crear copias de seguridad del código estable y funcional que tenemos, restaurar a partir de esa copia, generar restauración, pues esa restauración entre comillas también sirve para clonar servidores, o sea que ustedes se pueden imaginar que esta restauración es un concepto con el cual vamos a hacer escalamiento horizontal, ahorita lo van a entender un poquito mejor. Vamos a sincronizar el código entre los programadores y el servidor central, pues porque necesitamos que esto funcione. Nosotros por aquí habíamos hecho un dibujito de ese, uy, un dibujito de ese proceso, creo, ¿no? Nunca hicimos ese dibujito. Sí, sí hicimos este dibujito. Entonces, básicamente eso está asociado aquí. Git está asociado aquí, ya lo habíamos mencionado. Esta parte en las diapositivas que dice sincronizar, mantener al día a los desarrolladores respecto a la última versión de desarrollo es eso. Día a día yo voy subiendo cambios, pero mis compañeros también. Entonces en algún punto yo puedo sincronizar y bajar los cambios de ellos, de tal forma que en mi computador está el código que yo hice, pero también voy a poder visualizar el código que hicieron mis compañeros. Entonces siempre voy a tener una sincronización de la última versión de desarrollo. Se pueden deshacer cambios porque este cambio que esta persona subió, si yo evalúo que es lesiva, simplemente digo quítela y deshaga ese cambio y vuelvan a anterior versión estable del código. Puedo gestionar la auditoría del código. Yo como líder puedo ver cada cambio que van subiendo los programadores y literalmente yo lo hago en la empresa. Entonces ellos cuando suben cosas aquí al servidor de desarrollo, hasta que yo no dé el visto bueno, no se integra. Entonces yo puedo hacer una auditoría línea a línea de código de los cambios que ellos hicieron y decir, este cambio está bien, este cambio está mal, esto fue un potencial error, esto tiene que ser corregido, esto se puede mejorar. O si yo veo todo bien, lo apruebo y automáticamente se integra con los otros códigos. Entonces uno puede hacer como un paso previo para intentar asegurar que cosas no fallen y que la calidad del código y los estándares de escritura de código pues estén bien. Y pues uno puede hacer pruebas unitarias, es muy útil. Uno puede generar repositorios de código. Google Drive, por ejemplo, es un repositorio de documentos, porque pues ponemos documentos. Un repositorio de código es un espacio donde básicamente podemos colocar muchos archivos de código. Y pues hay repositorios centralizados donde está el código de todas las personas. Yo también puedo tener repositorios en mi máquina que los llamamos repositorios locales. ¿Listo? Acuérdense que todo lo que trabajemos en nuestra máquina lo vamos a llamar local.
Podemos importar los códigos, o sea, importar es como bajar el código desde el servidor aquí, son varias formas de llamar a lo mismo. Podemos crear copias de trabajo. Entonces, claro, si primero yo creo un código en el repositorio y todos lo bajaron, está bajando una copia de trabajo digamos, del original, pero pues en mi máquina como está en local es una copia de lo que está en desarrollo. Si yo modifico cosas en mi máquina, no afecta al código que está en el servidor central. Entonces, o sea, lo que yo haga acá en mi máquina no cambia el código que está aquí hasta que yo no lo suba. Yo puedo bajar el código, puedo jugar, puedo modificar, puedo probar librerías, puedo dañar el código y lo que siempre, si lo hago en mi local, no pasa nada, no voy a afectar el del servidor. Va a ser grave donde yo dañe cosas y suba esos cambios, nadie se dé cuenta, se integren los cambios y pues me tire todo. Pero mientras esté en mi local, puedo hacer lo que se me dé la gana y no va a pasar nada, ¿listo? Y bueno, pues bien, puedo enviar cambios al repositorio. Entonces, básicamente el proceso de Git es que alguien actualiza el repositorio, yo puedo descargar ese cambio, puedo modificar cosas y vuelvo y envío cambios al repositorio. Entonces esto es un proceso cíclico. Yo subo cambios, espero que mis compañeros suban cambios, bajo, trabajo, subo cambios, bajo los cambios de mis compañeros, trabajo y esto es el ciclo de un programador con respecto a Git. Haga cambios, suba, baje los de sus compañeros, haga cambios, suba, baje los de sus compañeros, haga cambios. Entonces dense cuenta que el trabajo en equipo pues debería fluir un poquito más rápido. Y listo, llegamos a la parte donde yo sí necesito dibujar y explicarles cosas. Entonces resulta que no encuentro ya lo encontré. Resulta que vamos a trabajar con Git, ¿cierto? Vamos a hacer un proceso con Git. Entonces, acá va a existir una línea de tiempo, ¿listo? Una línea de tiempo que va a guardar como las versiones. De hecho, acá tengo más espacio, así que lo puedo hacer más espaciado. Las versiones de código que yo voy haciendo, ¿listo? Entonces, hay una línea de tiempo. Vamos a empezar en la línea de tiempo. La línea de tiempo principal del proyecto hoy en día se le llama la línea main o la línea principal. Muchas veces esto está asociado al código que va a llegar a producción. Entonces, yo voy a decir que aquí tengo la versión 0 del código, mi primera versión, no he hecho nada. Luego voy a tener una versión 1 del código, vamos a tener una versión 2 y una versión 3. ¿Listo? En producción. Pensemos que esto es lo que vamos a entregar al final del sprint o bueno, cosas así. Tengo una versión completa del código que envía a producción. Entonces, producción tiene 4 instantes del tiempo. El código de la versión 0, en este ejemplo, ¿no? Puede tener muchos más, pero en este ejemplo. Entonces, versión 1 del código ya tiene ciertas cosas, versión 2 es que tiene otras cosas y versión 3 que tiene otras cosas, ¿listo? A esa línea la llamamos main. Hay algunas documentaciones, incluso en las diapositivas aparece, que esto le llaman el máster. Resulta que hace un par de años para acá ya no se le llama master, sino se le llama main. Les va a dar la explicación súper rápida para que lo sepan. Resulta que en computación, en muchos casos, se ha manejado el concepto de maestro y esclavo, master y slave. De hecho, cuando uno tiene sus computadores de torre, no portátil, sino el de torre, y uno le coloca varios discos duros, uno normalmente le dice cuál es su disco duro maestro o master y cuál es el disco duro esclavo o secundario. Entonces, algún grupo activista, la verdad no me acuerdo el nombre, fue y les peleó a los de los repositorios y les dijo, es supremamente racista, es como no entender la historia, más allá de que a uno le guste o no, pues pusieron sus argumentos y dijeron pues que el tener Master Slave se veía algo horrible, que era discriminatorio, bueno, pusieron el grito en el cielo. Después de que esto existe hace como 20 años, pues hace un par de años, eso fue hace 2 años, que llegó ese escándalo, le pelearon a los de los repositorios, entonces les dijeron no queremos ver más Master, bla, 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 bla. Entonces, pues para evitar problemas, para evitar peleas, no meterse en líos, la mayoría de cosas de repositorios, por ejemplo GitHub, Bitbucket, ellos hoy en día a esta línea principal, que antes se llamaba master, hoy en día se le llama la línea main o principal. Como pues para no entrar en conflictos, no entrar en peleas, es un cambio que no afecta a nada y bueno, pues políticamente se ve como muy correcto, entonces tomaron la decisión de hacerlo. Es porque muchas veces si ustedes leen documentación de Git, les van a hacer relación al master. Eso que antes se llamaba master, hoy en día se le llama main, pero es la misma vaina, ¿listo? Es la línea principal de código. Resulta que esa línea principal de código está construida a partir de mini versiones de código. Esas mini versiones de código, vamos a pensar que son como otra línea del tiempo. Si esto va a aparecer esa serie Dark, yo lo sé, pero
vamos a pensar que aquí hay como mini versiones de código. ¿Listos? Entonces resulta que aquí hay otros momentos en la historia. Y estos momentos en la historia van a suceder en otra línea de tiempo a la cual podemos llamar la línea def. Entonces, en el momento cero, ambas líneas de tiempo estaban sincronizadas. Resulta que aquí pasó un evento, se agregó algo, aquí pasó un evento, se agregó algo, y aquí en algún punto volvieron a sincronizarse. Pasaron un par de cosas y aquí se volvieron a sincronizar, y acá al final se volvieron a sincronizar. Básicamente, este proceso de sincronización es lo que llamamos el deployment o el despliegue. ¿Listo? Fue donde desplegamos. Pasamos de desarrollo a producción. ¿Se acuerdan que nosotros lo veíamos por aquí arribita? ¿Dónde está mi flechita? ¿Se acuerdan que lo veíamos aquí arribita? Que el servidor de desarrollo desplegábamos a producción. ¿Listo? Entonces, ese despliegue básicamente es que yo tengo un servidor de desarrollo donde voy agregando cambios y cuando siento que ya he agregado los suficientes cambios, hago un despliegue y muevo ese código al servidor de producción. Git es el que nos va a ayudar a hacer estos despliegues. ¿Listo? Entonces, tengo varios eventos y llegué aquí. Pero ¿cómo llegué a esos eventos? Resulta que acá hay otra línea de tiempo. Entonces, hay una línea de tiempo por aquí. Esa línea de tiempo llegó a este evento. Vamos a suponer que llegó hasta aquí. Voy a pintar rápidamente la línea de tiempo. Vamos a decir que esta llegó hasta aquí. Y hay una línea de tiempo, digamos que él hizo este y llegó hasta aquí. ¿Quién es el dueño de esta línea de tiempo? El dueño de esta línea de tiempo va a ser el programador 1. Pero resulta que también hay otra línea de tiempo. Y esta le pertenece al próximo programador, al programador número 2. Entonces, básicamente cada programador tiene líneas de tiempo porque estas líneas de tiempo van a existir inicialmente a nivel local. ¿Listo? Entonces, mientras esta línea de tiempo dev suele estar en el servidor de desarrollo, en el servidor de dev, esta línea de prod está en el servidor de prod, o sea, ¡ay! Quieto. Dev, video, madre. Dev va a estar aquí, ¿listo? Producción va a estar aquí, digamos, esas líneas de tiempo de los programadores, pues es el trabajo que ellos están haciendo en sus máquinas locales. Entonces, estos dos que están aquí, esas líneas de tiempo normalmente existen a nivel local. Pero resulta que esas líneas de tiempo en algún momento suben cambios o bajan cambios, entonces van a tener una sincronización con la línea de desarrollo. Inicialmente todos van a arrancar con la misma versión 0, todos arrancamos igual. Pero de pronto él está trabajando y logró su cambio y lo subió. O sea, hizo el proceso de integración, ¿cierto? Él integró. Él hizo su tarea y entonces él la subió. O sea que él vino y acá integró. Por eso mi línea de desarrollo tiene dos puntos en la historia. El que agregó este programador y el que agregó este programador. Cuando él ya tiene los dos y si consideró que estaba bien y lo desplegó al de producción, entonces nosotros decimos, ahora es el momento de que este cambio venga aquí y que este cambio venga aquí. O sea que vamos a hacer una sincronización. Vamos a sincronizar las ramas locales a partir de lo que está vamos a sincronizar el trabajo local, las líneas de tiempo locales, contra lo que está en la rama de desarrollo. Volvemos a lo mismo, él hizo la tarea, integró aquí, él hizo la tarea, integró aquí y simplemente volvemos a hacer una sincronización porque están los cambios de ambos y así sucesivamente van a empezar a aparecer líneas de tiempo. Una línea de tiempo donde yo hago cambios en mi máquina y después de los cambios en mi máquina, esos cambios los deben bajar todos los programadores para tener el trabajo de los demás, pero al mismo tiempo puedo mover eso a producción. Entonces, esto sería como la línea de tiempo del trabajo en equipo. Yo hice un cambio, lo subí, mi compañero hizo un cambio, lo subió, aquí terminaron integrados, yo una vez se integra todo, puedo sincronizar y puedo subir al cliente. Ojo, esto no es que eso sea obligatoriamente así, yo puedo sincronizar antes de mandar a producción o puedo tener muchos pasitos en la línea de tiempo para mandar a producción. Esto simplemente es como un dibujo muy resumen. Entonces, a cada una de estas líneas de tiempo
en términos de Git se le suele llamar un branch o una rama. ¿Listo? Porque es como que esta es mi historia del tiempo principal, por eso les digo que piensen en todas esas películas o series de saltos en líneas de tiempo. Esta es como mi línea de tiempo principal, pero se pueden generar líneas de tiempo alternas, en algún punto van a converger, pero pues cada línea de tiempo tiene como una historia relativamente diferente. A eso le llamamos un branch o una línea de tiempo y así es como se ve el trabajo en equipo. Cada persona agrega al desarrollo, cuando el desarrollo considera que está bien, manda a producción. Y pues uno tiene que sincronizar siempre los cambios de los compañeros. Ese es el concepto de rama. Si ven, acá todavía está la palabra master, que hoy en día se llama main, la palabra develop o pues la línea de desarrollo y ya están las líneas de los programadores. Las de los programadores normalmente son branch o ramas locales, son fáciles de crear y borrar, esas líneas de tiempo son muy fáciles de mantener. De hecho, uno como programador puede tener, si quiere varias, no se recomienda porque uno se puede enredar, mínimo tener una y máximo por ahí unas dos o tres, pero uno puede crear varias líneas de tiempo y se utilizan para que yo pueda tener una copia del trabajo original, modificar, afectar, experimentar como yo quiera y cuando considere que esté bien, vuelvo e integro pues con la línea de tiempo asociada. Entonces, de los programadores integramos a desarrollo y de desarrollo desplegamos a producción. Y así es como se ve como una línea de trabajo de un equipo, ¿listo? Eso es el tema de branches. Vamos a parar aquí. El martes continuamos, que no nos falta mucho de Git. Me interesa mostrarles es cómo se crea GitHub y cómo se configura, porque acá en las diapositivas nos mencionan un poco de comandos de Git. Créanme que esto lo vamos a pasar muy rápido. O sea, hay muchas diapositivas, pero lo pasamos rápido. Perdón. Ya. El problema es que no existe nada de GitHub y las diapositivas se llaman GitHub. Entonces, el martes que vamos a iniciar, lo primero que vamos a hacer es, vamos a terminar de ver Git, vamos a configurar Git y yo ya espero que esté lo de Oracle y configuramos lo de Oracle y con eso ya quedamos con todo configurado. Ahorita en el Slack les voy a crear los canales por grupo para que sepan quiénes son, les actualizo la plataforma, que también ya se puedan organizar con eso. ¿Listo, chicos? Y pues ya, eso fue esta semana. Espero hayan aprendido un montón. Yo sé que fue mucha cosa, yo lo sé, pero espero que hayan aprendido un resto, que muchas cosas pues les sean productivas, que entiendan cada vez más, no solamente el programar, sino cómo están construidas y cuáles son los secretos o las cosas que hay que saber para que esas grandes aplicaciones funcionen. Y pues nada, ya la otra semana, esta primera semana, bueno, los 2 días de la semana pasada y los 4 de estas primeras 6 sesiones eran muy conceptuales, muy de explicación de cosas. Ya el martes empezamos a ver Ajax, empezamos a ver JavaScript y ya empezamos a ver un poquito más de cosas de código, donde programando vamos a relacionar estos conceptos y vamos a terminar de aterrizar, pues para que quede como el entendimiento completo, ¿vale? Chicos, cuídense mucho, tengan un feliz fin de semana y pues nos charlamos el martes, ¿listo? Viciosos. Listo, igualmente. Listo, gracias, dale. No se les olvide la asistencia que por ahí está el link, pues llenarla, ¿vale? Chao, chicos.